Bueno. Tendría entonces que volver a reiterar, porque no han quedado grabadas, la entrega de los borradores es hasta el viernes, con la única excepción, les digo, de algunas personas que venimos a lo mejor siguiendo y que tal vez estemos devolviéndoles en este espacio. El sábado y el domingo no se van a recibir trabajos de ninguna clase porque obviamente tenemos que tener ese tiempo que sea para poder corregir. Entre el sábado y el lunes haremos la corrección de los borradores. Lo otro que les quiero pedir es que seriamente no tomen las devoluciones como que es posible una y otra vez devolverles. El borrador, yo se los dije, el borrador ya es un texto grande, que hay que hacer muchas observaciones. Nosotros no nos podemos comprometer a mandárselos más de una vez. Entonces, en vez de hacerlo a los apurones, a ver si llego y insistir en que me lo corrijan y me lo corrijan, porque no va a ser así, porque ya está todo el mundo, yo ya le he dado la orden de que no, o sea, de que no podemos estar haciendo este trabajo sin que haya reflexión de parte de ustedes. Porque vemos que si bien les hemos dado prácticamente la tesis escrita, todavía estamos recibiendo trabajos que se ve que no han ni mirado el material. Gente, yo se lo digo, por supuesto, al que le quepa el sayo, como dicen, ¿vieron? Al que le quepa el sayo que se lo ponga, porque sé que hay mucha gente que está readelantada, ya está casi terminando el trabajo. Entonces, no hay posibilidad de seguir corrigiendo de esa manera, de que yo agarro, escribo 2 palabras y ¡pum! Mando de nuevo a ver qué me dicen hasta que me terminen haciendo el trabajo los tutores. No es la posibilidad, porque esto también es un desafío para ustedes de resolver una problemática que es justamente cómo comunico yo lo que quiero comunicar. Es cómo convenzo yo a alguien de una postura que yo tengo acerca de X tema, sea de la ley o sea del problema que nos tocó resolver. El trabajo en sí no es un trabajo tan complejo, creo que está faltando un poco de reflexión y de volver a los materiales que les hemos dado. Ustedes tienen un texto guía, que es el texto que hicimos en el práctico, que además de estar resuelto, está resuelto en una clase, o sea que toda esa clase está explicada, de por qué hacemos esto, por qué esto, la tesis, por qué esto. O sea que todo eso y todo lo que tienen en ese material les sirve para resolver esto. También es como una especie de problema en algún punto, ¿no? Sí entiendo que por ahí está la dificultad de que con este trabajo yo no puedo cortar y pegar, porque no me sirve el material que yo corto y pego. ¿Mm? No me sirve, porque el trabajo, la tesis tiene que ser una opinión mía, con lo cual no la voy a encontrar en ningún lado, armada así como yo la necesito, ¿sí? Y los argumentos tienen que responder a eso que yo estoy defendiendo, con lo cual tampoco los voy a encontrar así armaditos. Puedo tomar ideas, pero de alguna manera las tengo que adaptar a mi texto. Entonces, los que van por ese camino, cortar y pegar, siéntense a tratar de hacer otra cosa, ¿sí? Porque si no, lamentablemente no van a llegar por ese camino. Bueno, voy a compartir entonces lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la presentación. Y antes de olvidarme, gente, ustedes están en la universidad y tienen que acostumbrarse a que yo no puedo mandar mi trabajo. Es mi trabajo, imagínense el tiempo que le habrán puesto, ¿no? Lo mando sin nombre, sin apellido. Bien, nada. Nosotros creo que vamos a poner, ¿te parece, Margarita, ¿cómo se llama este coso de tareas? Para la entrega me parece. Yo después lo... Sí, un espacio de tareas. Exactamente. Voy a subirlo para el viernes. Para los que ya están, vayan subiéndolo. No, me refiero al trabajo final, Ah, porque esos sí, trabajos finales no van a ir a las tutoras, sino que van a venir directamente para Margarita y para mí. Entonces, por eso nosotros también necesitamos un tiempo antes de fin de mes para poder hacer las devoluciones que corresponden y ver un poco, poder discutir con nosotros integrantes de los talleres acerca de las dificultades, etcétera, etcétera, como para evaluar, digamos, ¿no? O sea que bueno, por eso es que eso se cierra el día 24, nosotros tenemos que corregir y después, obviamente, abrir un espacio de intercambio con los demás talleres. Eso, entonces, claro, perdón, Laura, eso no sí, tiene ida y vuelta. no Eso tiene se ida y vuelta. entrega.
se entrega y se entrega. Y así se corrige. Bien. Entonces, por eso hoy vamos a ver esto. O sea, pueden consultar con las... A ver, por ejemplo, quieren citar algo que no está justo puesto en el PowerPoint. ¿Por qué? Porque las normas APA, ahora vamos a ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de normas APA. Ahí digamos que no es lo mismo citar un podcast que citar una entrevista, que citar un... O sea, entonces, bueno, cada uno tiene sus vueltitas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen eso sí, obviamente que las tutoras las van a seguir acompañando. Ustedes tienen duda de cómo poner algo, de preguntar algo, también, obviamente. Pero lo que no van a tener es esa evolución corregida del trabajo, ¿sí? Del trabajo final, no. Y el borrador van a tener una, seguro. Y hasta ahí nos comprometemos, depende de los trabajos que lleguen y cómo lleguen, ¿no? Así que, bueno, arrancamos entonces con esto. ¿Alguien le quedó alguna duda sobre esto? No, hasta ahora entendí todo. Bueno, ¿se está compartiendo? Sí, normal. Sí, sí, Laura, se ve bien. Sí, Laura, se ve bien. Bueno, entonces, hoy de lo que vamos a hablar es sobre normas APA, que es simplemente como una especie de estándar, ahora se los voy a presentar, y de cómo ustedes se pueden citar atendiéndose a esas normas, que significan una especie de estándar que se toma para los trabajos académicos, cómo se puede citar, referenciar. Ahora vamos a ver lo que es la cita, la referencia y la bibliografía. Para que ustedes puedan citar, aunque sea un par de libros, autores, lugares, vamos a ver que uno puede citar muchas cosas diferentes. Bueno, antes que nada vamos a esto, que es lo que les estaba diciendo recién. Entonces, fecha de entrega definitiva, ya no podemos correr la mano. De borradores hasta el viernes 18 de noviembre del 2022. ¿Eso qué significa? Yo no entregué el borrador y entonces, bueno, y no, entregarás el trabajo definitivo si no pudiste entregar el borrador. ¿Entiendes? Entregarás el trabajo definitivo y será lo que sea, porque a lo mejor muchos de nosotros necesitamos un acompañamiento o a lo mejor no tuvimos posibilidades, porque no es que ustedes sean malos ni yo sea mala, ¿no? Quién sabe en la vida de cada uno qué es lo que pasó, ¿no? En este tiempo, ¿no? A lo mejor justo me agarró una mala racha, o tuve un montón de problemas, me enfermó mi mamá, mi hijo, mi esposo, no sé, me enfermé yo, qué sé yo, tantas cosas nos pueden pasar. Que esto, por supuesto, que no tiene nada que ver con juzgar a cada uno de ustedes o a los motivos que tienen cada uno de ustedes. Pero sí quiero que entiendan que este taller hay que aprobarlo. Y no implica que yo haya aprobado hasta acá, no implica nada. Bien, entonces, ese borrador va a tener una devolución. Entonces piensen bien antes de entregarlo igual. No es, me largo a escribir cualquier cosa, a ver qué me dice. Porque ustedes ya tienen una estructura, y además de tener una estructura, no sé si se acuerdan, que yo les dije, en la última clase hicimos todo un proceso que decía, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos a partir de ese borrador? Creo que ustedes recuérdenlo y retomen el material. Recuerdan que les dijimos, poníamos un párrafo para introducir, hablamos de qué cosas podíamos poner en la introducción, después poníamos la tesis, después, ¿qué hacíamos? Seguramente teníamos algo para explicar, porque quienes van a leer eso, o sea, los destinatarios de estos escritos, no son especialistas. Entonces yo seguramente les tendré que explicar, yo estoy diciendo que la ley Yolanda es indispensable, tendré que explicarle qué es lo que la ley Yolanda dice que hay que hacer, o que la ley estipula, ¿no? Si estoy hablando de que la presión arterial es la que causó el desmayo de la señora, tendré que explicar qué es la presión arterial, porque el que está leyendo no tiene por qué saberlo. Entonces, esa es otra cosa que es muy importante que ustedes en algún momento tienen que explicar. Pero no perderse de que esto no es todo lo que yo sé. Todo esto yo se los he dicho, estoy segura. Y les digo entonces que retomen todo lo que vimos en la otra clase, que retomen el video para hacer el trabajo definitivo, porque ahí fuimos guiando, ¿vieron? Fuimos guiando, a ver qué podemos poner acá, qué podemos poner allá, como guiando para que ustedes no estén así en un mapa sin camino.
Por supuesto que ustedes están saliendo ya de un esquema, es el que las organiza. O sea que ahora alguien volvió a abrir el micrófono. Gente, alguien volvió a abrir el micrófono. Bien. Buenas tardes. Entonces, entre sábado y lunes sí, no entreguen cosas porque no las vamos a corregir. Vamos a estar en ese tema de sacar adelante los borradores para que ustedes tengan por lo menos una escritura para poder seguir. Ahí van a aparecer otros problemas, capaz que ortografías y cosas de otro tipo. Bien. El trabajo final entonces se entrega entre el 21 y 24 de noviembre. Digo entre el 21 y el 24 porque eso cada uno. O sea, hay gente que ya no tiene mucho más para darle, o a lo mejor verán, si quieren consultar antes, pueden hacerlo y dejarlo para el final, y si no, bueno, a lo mejor veremos. Esto es otra cosa que es re importante, por favor, chicos. Solo se reciben archivos identificados. ¿Qué significa eso? A mí resulta que por ahí los tutores me quieren pasar trabajos y ninguno tiene nombre. Yo sé que una vez que yo lo bajo del correo, yo no sé quién es. Sí. Una vez que la tutora me dice, este es el trabajo de... Ese trabajo directamente se pierde, ¿sí? Se pierde porque puede perder, mejor dicho, y no es una responsabilidad nuestra. Si el archivo no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene identificación, se puede mezclar, se puede enredar, se puede... Entonces, bueno, ahí es como que son ustedes responsables, pero esto además se los digo de acá para adelante, de acá para siempre. Un archivo, y a veces está no solo el archivo, porque el archivo es una cosa, cuando yo lo guardo, le tengo que poner un nombre, o cuando yo lo abro, tengo que poner un nombre. No sé, Margarita, supongo que eso lo han visto en el taller de... tuvieron ellos, de poner nombre al archivo. Entonces yo le tengo que poner nombre, apellido y nombre, así que ahí vuelvan a recuperar lo que aprendieron. Y además tiene que tener nombre la hoja, pues es una doble seguridad. O sea, yo acá arriba, o en este PowerPoint, tendría que poner Redruello Laura, se lo voy a entregar. En este caso ustedes van a entregar un Word, pero todos tienen que tener una identificación. Es decir, entonces acá estoy poniendo apellido, nombre, _, trabajo final. ¿Sí? Con ese nombre se entregan todos los trabajos. Y el que no lo entrega... ¿Sí? Hola. Un segundito. Además, tiene que ser el nombre completo, chicas. No tiene que ser con sobrenombre, ni nombre cortado, claro, el nombre completo, como está en el documento. Eso tal cual, porque a mí me han llegado también así, como que dice, no sé, María, y ¿cuántas Marías hay acá? O sea, no puedo entregar además el apellido va adelante, a una com, apellido y no. Con ese, sí o sí tienen que estar identificados. Todos los archivos. Es más, les digo, yo sinceramente, yo les dije a las chicas que les devolvieran los trabajos que no estuvieran identificados. Esto ya ustedes lo han aprendido y es algo básico. No se puede estar haciendo devoluciones, y a mí, cuando me empiezan a dar distintas tutoras, yo tengo que guardarlo en una carpeta. Para guardarlo en una carpeta, si no tengo que cada uno abrirlo, ponerle el nombre a la hoja, ponerle el nombre al archivo. No puede ser, ¿se entiende? Entonces, de ahora en más, no se reciben archivos que no tengan identificación. De ninguna clase, ni borradores, ni esquemas, ni nada. Bien. Y ya les expliqué que los que no hayan entregado nada y vayan a entregar directamente el trabajo final, el esquema se entrega obligatoriamente. Es decir, ¿por qué se entrega obligatoriamente? Porque yo mirando el esquema ya me doy cuenta si ese trabajo lo voy a poder aprobar o no. Si el esquema no está aprobado, no hay aprobación posible. Entonces, no tiene sentido que yo ponga a las chicas a corregir un montón algo cuando no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, entonces, se los digo porque alguien me consultó por ahí que quería entregar solamente el trabajo final. Bueno, normas APA. Y básicamente esto que está escrito acá, que dice conjunto de normas para la presentación de trabajos académicos, ¿sí? Trabajos científicos, trabajos académicos que se realizan en las universidades, que se comparten
¿Por qué un conjunto de normas? Y para que todo el mundo sepa, ahora cuando veamos los ejemplos van a darse cuenta, en este caso, ¿por qué normas APA? No son las únicas que hay, pero son unas de las que más se utilizan. Porque, a lo mejor en el ámbito de letras se utilizan otras, que son las MLA, o sea, que son de la Asociación de Lenguaje de Modern Language, o sea, de lenguajes modernos, pero en general, en casi todas las universidades les van a pedir esta, en casi todas las asignaturas. Salvo la gente de letras, que no sé si hay alguien haciendo letras. Entonces, ¿qué quiere decir esto de APA? Es una sigla. APA quiere decir American Psychological Association, o sea que si lo traducimos nosotros al español, sería la sociedad, bueno, ellos saben que se llaman americanos, nosotros le decimos norteamericanos, de psicología. Puede ser que encuentren también como Sociedad Americana de Psicología quien le quiera dar ese título a los norteamericanos. Pero básicamente es esa asociación que básicamente creó un estándar para entregar los trabajos, y ahí describen todo, desde cómo se hace una carátula, desde cómo se escribe, qué letras se aceptan, no cualquier letra se acepta, no cualquier formato, no cualquier margen, cómo se presentan esto que ya vamos a llamar citas y referencias bibliográficas. Bueno, todo está estandarizado ahí, y uno, yo al final acá, a ver, miren, les doy como un sitio para que ustedes puedan entrar a curiosear. Es http://norma.org, porque ese sitio está en castellano y van a ver que uno puede ir desde el inicio, puede ir viendo a ver citas, a ver qué me dice de las citas, referencias, a ver qué me dice las referencias, y me va diciendo cómo se hace cada una de las cosas, cómo se cita, qué sé yo, porque a veces uno no cita un libro, sino que cita cosas raras, ¿no? O sea, como un podcast, como una película, cómo se cita una película, ¿no? Entonces, ahí está todo descrito. Si alguna vez lo necesitan, obviamente no es la idea que se enloquezcan con esto, sino que puedan citar a lo mejor un par de cuestiones, y para eso yo les doy acá las normas. ¿Cómo es en realidad? La Asociación Americana de Psicología lo que hace es presentar un manual, saca un manual, el último fue el del 2019, que es la 7ª edición, o sea que ya ha habido 7 ediciones, pero en español no están, digamos, no se habilitan las mismas, la que corresponde, la última sería la 4ª edición. Siempre se van cambiando cuestiones. Por ejemplo, en esta última edición ya no se pide que se ubique un sitio específico de edición. Antes siempre se ponía la ciudad, el país, ¿sí? Y después se ponía la editorial. Ahora ya no se pide, por ejemplo. Pero no necesariamente se toma la última edición, salvo en trabajos muy, muy estrictos, ¿no? O sea, ustedes van a presentar un trabajo científico realmente. Bien. Entonces, esas son las normas APA. Más o menos se entiende, o sea, un conjunto de normas que dicen, bueno, miren, los trabajos académicos se presentan así. La carátula se hace así, las letras que se pueden usar son estas, los espacios son estos, todo está estandarizado, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco qué serían las citas, que un poco hablamos ya, yo creo que en algún video yo se los mandé. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, nosotros vamos a ir viendo que la mayor parte de la bibliografía que ustedes tengan en la facu y los trabajos no son opiniones de uno, sino que se basan en conocimientos, opiniones que no son nuestros, que no los hicimos nosotros, no somos los autores, digámoslo. Pero nosotros los usamos para a su vez producir conocimiento, para informar, para hacer nuestros textos, para hacer nuestras producciones escritas. ¿Qué hacemos? Usamos esos conocimientos y los incorporamos a nuestros escritos. Los incorporamos por medio de citas. O sea que básicamente esto que llamamos citas sería un modo de incorporar una idea, conceptos, etcétera, o que podemos poner en comillita, palabras de otros que obviamente tienen una autoridad, porque si no yo no los citaría. Miren, cuando ustedes están haciendo una cita de autoridad, están incorporando ideas de otros en el texto de ustedes. Por eso tienen ese ejercicio y se les pidió que hicieran una cita de autoridad, porque después van a ver que cuando entren a la universidad, todos los trabajos que ustedes escriban van a tener que estar citando autores que vayan leyendo en el texto de ustedes.
Entonces este es un trabajo que tienen para largo, lo van a hacer muchas veces. La idea es que sea lo hicieran alguna vez. Por eso está pedida la cita textual. Entonces ahora vamos a ver que las citas pueden ser textuales, perdón, no todas son textuales o directas, y lo que llamamos parafraseadas o paráfrasis, o también cita indirecta, que significa que en un caso, en el cita textual o directa, lo que hacemos es citar tal cual está en el texto la palabra de ese autor. En el otro, nosotros interpretamos la palabra, lo que dice ese autor, esa idea, y la ponemos con nuestras palabras. Ahora vamos a ver ejemplo todo de las dos. Tranquilos con esto. Pero hasta acá vamos. Entonces, la cita es incorporar la palabra de otros autores, otras personas, ¿sí? Que no son las nuestras, y las incorporamos en nuestro texto. ¿Para qué las incorporamos? Para avalarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para avalar para que se soporte, para que defender nuestros, por ejemplo, para defender nuestras opiniones, como hacemos en este caso. También, ¿sí? Para defender lo que decimos, ¿sí? Para a lo mejor ir llegando a conceptos nuevos, ¿sí? Entonces tomamos de otros autores todas estas cosas, pueden ser ideas, pueden ser conceptos, etcétera, para armar nuestro escrito. Bien, entonces, vamos acá. Estamos con la cita textual o directa. Entonces acá me dice, teniendo en cuenta las normas APA, ¿cómo se pone una cita textual o directa? ¿Se acuerdan qué era? Cuando reproduce exactamente lo que dice el material, ¿sí? Del autor, sin ningún cambio, sin agregar ni una mínima palabra, ni una coma, ni una comilla. Tengo que ponerlo textual así como está. Copiarlo así palabrita por palabrita, o bueno, ahora por suerte tenemos el Word, mucho más fácil, porque sabemos que no, señalamos y copiamos. En ese sentido, a nosotros nos reconviene. Antes había que copiarlo y tener fichitas con cada una de las citas y listo. Bueno, también se tienen fichitas, pero de manera más, más simple, no a mano, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con esas citas? Dice, esas citas directas en un trabajo tienen que estar identificadas con el autor, el año y el número de página de donde se sacó. ¿Para qué? Dice, ¿no es? ¿Para qué? Para que quien lea eso pueda recuperarlo. ¿Qué quiere decir que pueda recuperarlo? Puede ir a buscar, a ver, en qué contexto se citó eso, en qué contexto se dijo eso. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo. Hay una autora, Margaret Mead, ven que no hace falta que le pongan Margaret, se pone el apellido simplemente, y que dijo esto: poder leer y ser un lector no son exactamente lo mismo. Lo dijo así, textual. Yo lo copié, así está dicho en el libro, en la página 60. ¿Ven? Ahí dice P60. Dice acá, debe indicar la cita, el autor. Bien, esto es lo otro. La cita directa va, cuando tiene menos de 40 palabras, va entre comillas. ¿Ven las comillitas? Comillita y comillita. ¿Sí? Y se indica, hay dos posibilidades. Una es poner al final quién lo escribió, el autor, coma, el año, el 4, y la página, cerramos el paréntesis. El otro es decir, esto también es una cita directa, según MEC 2004, esto significa que nombro el autor y el año, y después copio la cita tal cual está en el libro. Poder leer y ser un lector no son exactamente lo mismo. Página 60. Ven que estoy poniendo la misma información de dos modos. Ustedes aquí no se les pidió que hicieran citas textuales, de este tipo, pero esto es algo que les van a pedir en cualquier escrito en cuanto ingresen a la universidad. Que yo se los dejo. De cualquier manera, por supuesto que no implica que no lo puedan poner, ¿sí? Por eso también es que no es correcto cortar y pegar de una página. ¿Por qué no es correcto? Porque es un plagio. Y en un nivel académico, un plagio es como una cuestión, digamos, ilegal. Yo no puedo sacar algo del autor sin decir que es de él. Entonces, si yo corto un pedazo del texto y lo pego, tengo que indicar de quién son esas palabras, porque digamos que no es que cualquiera agarra y si no todos podemos publicar un libro, ¿no?
Entonces, digamos que en el ámbito académico no está permitido que uno copie y pegue textual unas palabras, ni siquiera algo así cortito como esto, sin indicar que esas palabras tienen un autor. Sí puedo decirlas de distinta manera, ¿sí? Bien. Esto pasa cuando Una hay... pregunta, es como, perdón, Sí. es como decir, o sea, hablar de eso, pero con tus palabras vendría a ser. Pero siempre Bueno, dando referencia a las cosas concretas. bien, en este caso no es con tus palabras, sino que copias, ¿ves? Esta idea la copias textual. Dentro de tu texto, no quiere decir que vos no opinas nada, ¿no? Dentro de tu texto vos tomás esta idea, la ponés tal cual está. Hay otra posibilidad, que es ponerla parafraseada, o sea, con tus palabras, pero de cualquier manera tenés que identificar, no la página, pero sí el autor y el año. Ahora te muestro cómo. Esto también son citas directas, se ponen de manera distinta porque estas son las normas, ¿vieron? Las normas son así. Es como que normalizan todo. Cuando tienen menos de 40 palabras, yo la puedo poner sin ponerlo separado. Cuando tiene más de 40 palabras, tengo que ponerla con un párrafo aparte. ¿Ves? Citas más de 40 palabras son más. Ustedes saben que abajo en el Word tienen una cosa que para contar las palabras. Bueno, si no lo saben, por ahí pueden aprovechar también para aprender eso antes de irse. Bien. Por ejemplo, esto debe ser presentado en un párrafo aparte, sin comillas, cuando ya es muy grande la cita, y cortando más de 40 palabras, se alinea a la izquierda y se deja un margen de 5 espacios de tabulador, sería, ¿vieron esa tecla grande? Le doy 5, bueno, también tiene una que es 2,54, creo que es lo mismo, 5 espacios de tabulador, pero es para que ustedes tengan una idea de esto, o sea, ven que dice, Maquiavelo en su obra El Príncipe afirma lo siguiente, y la cita es esta, la cita textual es esta, ¿ven? Que dice, los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su benefactor, deviene el pueblo rápidamente más benévolo con él que si con sus favores lo hubiese conducido al principado. Bien, es medio extraño porque esto como se escribió hace mucho tiempo, tiene ese aire así medio extraño, pero básicamente es la cita. Lo mismo, ven que no lleva las comillitas acá, pero sí indica la página. Y acá también se indicó el autor y también el año. Este año es el año en que se publicó, que es distinto a lo mejor al año de, por ejemplo, reimpresión. Hay obras que se publican y después se reimprime la misma edición. Ese es el año de edición. Corresponde al que vos estás leyendo. Vos tenés que poner siempre el que vos leíste. Porque a veces hay muchas ediciones. Hay una primera edición, una segunda edición, una tercera edición. Son obras que han tenido muchas ediciones. ¿Qué significa que hay una nueva edición? Que está revisado de nuevo ese texto, ¿sí? Que puede tener cambios con respecto a la edición anterior. Entonces, por eso se pone siempre la fecha de la edición que vos miraste, porque puede no estar igual. No la reimpresión, porque reimpresión significa que se imprime otra vez, una tirada, por ejemplo, ¿no? Cada vez que se imprime, esto para que ustedes tengan un poco de conocimiento sobre lo que ocurre con los libros, todos los libros tienen una edición, que significa que fueron revisados, ¿sí? Por su autor o por un editor, y un año que es de publicación. Cuando hablamos de publicación, perdón, cuando hablamos de impresión, tienen una tirada. Por ejemplo, se hacen 1000 ejemplares, ¿no? Y a lo mejor, si se venden todos y la editorial tiene ganas o le conviene, vuelve a hacer otra impresión. Pero esa impresión es de la misma edición, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre edición e impresión? Se las cuento porque a veces en la facultad no hay nadie que nos cuente estas cosas. Y entonces empezamos a buscar la fecha de edición y vemos que hay un montón de fechas. Dice, fecha de la primera edición, primera reimpresión, segunda reimpresión, fecha de la primera edición en castellano, ¿se entiende? O sea, empiezo a ver que lo que me parecía fácil es buscar una fecha de edición en el libro, cuando lo abro, resulta que es una complicación. ¿Por qué es una complicación? Porque están todas esas fechas, entonces nunca se tienen que olvidar de esto, ¿sí? Esa fecha que se señala ahí es la fecha de edición. Después cuando les ponga las referencias, cuando hay un lugarcito donde les indico eso. Que no es lo mismo que imprimir. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Que cuando se edita, se hace una edición nueva, se revisa, ¿sí? O se traduce, por ejemplo. A veces primera edición en castellano. A lo mejor cuando hay una traducción siempre
puede haber cambios en la obra, no queda nunca exactamente igual que como cuando estaba en su idioma original. Tiene que haber alguien, tiene que estar revisado, etcétera, para que eso tenga el mismo sentido. Entonces, no es lo mismo entonces editar que imprimir. Imprimir es hacer la copia de papel, pum, 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 sale, todo igual. Vamos para allá. Dijimos entonces que la cita directa podía tener 40 palabras o menos. Si menos, ¿se acuerdan? Se cita así, como entre comillitas, ¿sí? Y siempre se indica, cualquiera de estas dos maneras se puede citar. Cuando tiene más de 40 palabras, la pongo en un párrafo aparte. ¿Ven que es un párrafo aparte que está corridito, ¿sí? Del margen, 5 espacios. Eso es todo. ¿Qué pasa entonces con lo que ustedes seguramente han tomado para su trabajo? Que es la cita indirecta o paráfrasis, o parafraseada, bueno, lo mismo. ¿Esto qué significa? Esto que me preguntaban recién. Significa decir con palabras propias lo que dijo otro, ¿sí? O sea, otro autor. Es lo que nosotros más hacemos, en general. ¿Por qué digo? Porque uno no tiene que abusar de copiar y copiar y copiar. A veces algunas están buenas, porque están dichas en parte de una manera muy particular y categórica, pero en general uno usa mucho para no cargar el texto y no hacerlo cada vez más largo, pero digamos, uso mucho más la paráfrasis, o debiera usar mucho más la paráfrasis que la cita directa. Bien, entonces, ¿qué sería esto de la cita indirecta o parafraseada o paráfrasis? Significa reproducir con palabras propias la idea de otro. En este caso no llevan comillas ni van párrafo aparte porque están incorporadas como parte del texto. Por ejemplo, yo esa misma idea puedo tomarla y decirla con mis palabras. Me sostiene que es distinto poder leer que ser un lector. ¿No? ¿Se dan cuenta que yo ahí cambié algo? ¿No? Sinteticé un poco, ¿no? Está bien, era una cita corta. A lo mejor una cita larga es como que se nota más el cambio. Pero o sea, ahí está la cita textual, yo se las puse para que la vean. Poder leer y ser un lector no son exactamente lo mismo, ¿sí? Yo puse directamente, me sostiene que es distinto poder leer que ser un lector. Como más directo, ¿sí? Y cuando es, Sí, yo más o menos, perdón, sí. cuando es más o menos, viste, en lo que es la ley de etiquetado que me toca a mí, que dice ponele la ley tanto, y como que te explica bien ahí en esos cosas, ¿cómo haces ahí para que quede prolijo y que no sea tan copiado de lo mismo? O sea, de sacar como frases del mismo texto, sin perder lo que explica detalladamente. Bien. Sí, lo que no hago es copiar artículo 1 y copio lo que está ahí. O sea, trato de sintetizar lo que la ley sostiene, no artículo por artículo. Sí, porque básicamente, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que hace la ley? Si uno, sobre todo en este trabajo, ustedes tienen que hacerlo de manera sintética, porque ustedes tienen que explicarle. Si yo te digo, explícame en pocas palabras, ¿de qué trata la ley? ¿Qué me dirías? Yo ponele lo que más busqué, decía que la ley de etiquetado trata para poder llevar a la mesa, ponele, empezar a consumir más sanamente, por eso Eso obliga sería, que... perdón, eso sería la finalidad, ¿ves? Ahí ya no estás hablando de la ley de etiquetado. La ley de etiquetado es una ley que regula algo. Dice, por ejemplo, que de ahora en más, no sé, los productos que se presentan en el supermercado tienen que tener una etiqueta que indique tal cosa. Eso es una ley. Y eso Ah, es sí, sí, explicar sí, una sí. ley. Ahora, ¿para qué se puede servir esa ley? Ya te está yendo, ¿viste? Como uno se Ah, va para un lado sí, que es no es. verdad. Explicar la ley es decir lo que sostiene la ley. ¿Qué es lo que obliga a la ley? La ley obliga a algo. Y eso es lo que es el centro de la ley. Es como la otra ley, la ley Micaela. La ley Micaela no empieza a hablar del crimen de Micaela, no. O sea, lo que hace es, ¿qué nos hace? Nos obliga a que todos los empleados del Estado tengan que capacitarse así en género. Fíjate cómo uno lo puede decir en una... Eso es algo que hay que desarrollar, que es poder decir en pocas palabras lo central. Porque si no te imagínate que vos no le podés tener que copiar esa ley entera a todo el mundo. Básicamente hay como cosas que son grandes. Cuando vos buscas un artículo sobre la ley de etiquetado, no te va a pegar la ley entera para explicarte. Pero algo te va a decir. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, ahí tenés una síntesis, por ejemplo. Claro.
nosotros podemos ver cómo otros se han referido a la ley, a lo central de la ley, pero la ley siempre obliga a algo, porque es una norma. Entonces lo que yo tengo que decir para explicar la ley es decir, ¿qué es lo que la ley obliga? ¿Qué es lo que la ley dice? ¿Qué es lo que la ley sanciona? Porque sancionar es eso, ¿no? Es lo que dice, se sanciona una ley, ¿no? Bueno, no sé si está por ahí Brenda, que es abogada, pero bueno, para resumir mi idea, pero básicamente cuando vos vas ahí, vas a lo central, lo más importante, porque la ley explica un montón de cosas y después dice que se obliga, no sé si antes o después, pero lo dice, ¿sí? Digamos, tiene algo que bueno, perdón, porque me estaba hablando Susana. Bueno, estamos con esto. ¿Queda claro entonces? Porque ustedes en algún momento van a tener Sí, que sí, sí. explicar los que hablan de ley Micaela. O sea, ¿qué es lo que dice la ley Micaela? Nada, es un párrafo eso. Un párrafo de 5 renglones, o ni siquiera. O sea, depende de la capacidad de síntesis que ustedes tengan. ¿Sí? O sea, ¿a qué obliga esta ley? ¿Sí? ¿O a qué obliga la ley de etiquetado? ¿Sí? Ahora, después vos podés argumentar que está muy buena para mejorar la salud. Ah, está, y eso es parte de tu argumento, de tu tesis y de tus argumentos. ¿Qué es lo que vas a decir? A lo mejor vos decís que esa ley es muy buena para evitar problemas de salud en la población. Tendrás que explicar por qué. De eso se trata tu trabajo. Pero que la ley no tiene que ver con que la salud no se... La ley indica ciertas cosas que son concretas, ¿sí? ¿Estamos? Es una norma, es normativa la ley. Significa que te pone una Sí, 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 norma, ¿no? ahora es como que no me tengo que explayar tanto, sino que ir más a lo concreto que Para especifique bien explicar. lo que... Sí, Depende sí, de sí. depende de lo que vos quieras hacer. Pero si vos estás tratando de explicar de qué trata la ley, tenés que decir a qué obliga esa ley. Porque si no, no tiene sentido que vos te pongas a delirar hablando de, qué sé yo, de la salud de la población, cuando a lo mejor no tiene sentido para tu trabajo. Hay que ver qué tesis pusiste. Ahora, después vos podés hablar de otras cosas de la ley para sostener tus argumentos, tu tesis. Perdón. Sostener tu tesis. Bueno, vos podés decir, no sé qué cosa. Bueno, listo. Pero yo tengo que poder tener capacidad de síntesis. Toda ley implica una serie de normas. ¿Eh? Hay que hacer esto, o quiénes, además dice quiénes son los que tienen que hacer eso, porque en este caso, que si son los empleados del Estado, que si son las empresas, que si son quién es el responsable, y de hacer qué cosa. ¿Sí? Eso sería, básicamente. Acá también hay, ¿quiénes son los que tienen que hacer eso? ¿No? Las empresas, los supermercados, ¿se entiende? Siempre hay, la ley es muy clara en eso, porque justamente saca normas, y la norma es como cuando hay una norma para lo que fuera, ¿no? Las normas tienen que ser claras, tienen que decir cuáles son los destinatarios de esas normas, y qué es lo que tienen que hacer o no hacer, ¿sí? Eso es básicamente, eso es la ley, en cualquiera de los casos, eso es la ley. Bien, seguimos entonces. Así que desde ya que les digo, no se pierdan en los borradores de empezar a hablar todo lo que se les ocurra, porque se van a ir de tema, ¿sí? Sobre todo los que ya tienen los esquemas hechos. ¿Sí? Bien. Acá en este caso, porque yo pensé que ustedes muchas veces han citado seguramente organismos, porque estos temas son obviamente de interés público, todos estos temas de los que estamos hablando y estas leyes, entonces yo les puse cómo se cita a un autor corporativo, porque ahí ya no hay un autor corporativo, quiere decir una organización, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la nombro? En este caso no hay un autor, sino una organización. ¿Sí? ¿Cómo se cita algo con una organización? Se dice así, primero se la cita con el nombre completo. Si yo la tengo que volver a citar, fíjense, ¿no? Pongo Organización Mundial de la Salud, si es que tiene una abreviatura, ¿sí? O una sigla, ¿sí? Pero aunque tenga una sigla, yo en primer lugar la tengo que citar con todos los nombres completos. Después, si vuelvo a referirme a eso, por ejemplo en este caso como la Organización Mundial de la Salud, puedo decir más adelante, si vuelvo a tomar ese tema, la Organización Mundial de la Salud. Creo que no les va a pasar a ustedes esto. ¿Por qué no les va a pasar? Porque ustedes tienen una cita de autoridad, salvo que hagan más de una cita de autoridad de ese organismo que ustedes tomaron.
Creo que hay mucha gente que cita organismo, por lo tanto, digo, a veces no tienen siglas, en ese caso se citan completos, obviamente que desde el vamos. Bien. ¿Qué pasa con las comunicaciones personales? Porque algunos de ustedes me dijeron que iban a poner como especialistas o conversaciones o entrevistas especialistas. Bueno, en ese caso, por ejemplo, se puede poner qué es una comunicación personal, pueden ser cartas, conversaciones, memorándum, mensajes, cosas que ya no se ponen en la lista de referencia, todavía no llegamos a ese punto, pero eso no se pone en la lista de referencia porque no vamos a poner el nombre de esas personas. Como es personal, pero sí se pone, se aclara, por ejemplo, ven, Manuela Álvarez o los especialistas del sector de tal instituto, ponele comunicación personal, 4 de junio de 2010. Siempre se trata de recuperar la mayor cantidad de información de por lo menos cuándo se hizo eso, cuándo se recibió, cuándo fue que se envió esa carta. Esto se usa mucho en la historia, ¿no? A veces que se recuperan intercambios, por ejemplo, también en los trabajos científicos es más difícil, pero en las cuestiones argumentativas sí se puede. Los trabajos. Que no tenemos eso tan estricto de que tenemos que citar autores con una fuente muy bien identificada, ¿no? Acá podemos decir los especialistas, y no hace falta que aclaremos mucho. ¿Mm? Bien. Es un listado, dice la lista de referencia. Ahora esto es la referencia. ¿Qué significa la referencia? Vamos a ver que hay una cosa que dice referencias bibliográficas y otra bibliografía. A veces se confunde, no son exactamente lo mismo, pero es bastante habitual que se confundan. Yo les digo cómo están las normas APA. Las normas APA, la referencia significa el listado de materiales que se consultó para citar en el texto. O sea, que están citados, mejor dicho. ¿Vieron? Citas, directas o indirectas, donde yo puse año, autor, organismo, lo que sea que yo cité. Eso lo tengo que poner en una lista de referencias. ¿Mm? ¿Qué puedo citar? Muchas cosas. Los libros, las páginas web, las cosas audiovisuales, YouTube, podcast, videos de YouTube, ahí decía, bueno. Cada uno tiene una forma de citarse. Yo, obviamente, que acá les voy a dar las más elementales, ¿sí? Y cada uno tiene una forma de referenciarse. Bien, la lista de referencias al final de un artículo, ¿para qué me sirve a mí? Para poder recuperar esa fuente, porque yo se supone que si leo un trabajo científico es porque también me dedico un poco a eso, y a lo mejor después quiero citar ese material, quiero leer ese material, quiero poder usarlo en otro trabajo. Entonces, esto que se llama fuente, significa volver a poder encontrar eso que está en ese trabajo, yo de pronto quiero poder ampliarlo, recuperarlo, usarlo, etc. Bien. Por eso es que se citan las referencias de ese trabajo. Significa, mi trabajo se apoya en esto, y tengo que identificar muy bien, como ahí vieron, con número de página, con autor, etc. Perdón, una consulta, Laura. Sí. Mire, yo, por ejemplo, me volqué mucho a una diputada que trabaja por la ley Yolanda, que fue una de las que encabezó el proyecto. Yo la sigo en Instagram y ella habla mucho y hace mucha referencia a la ley Yolanda. ¿Eso también se cita del Instagram personal de esa diputada? ¿O cómo se citaría en ese caso? Claro, depende de la formalidad, si es un escrito de esa diputada, si es simplemente un comunicado de chat. Sí. No, hace como un post, hizo muy lindo, que estuve leyendo, sobre de la ley Yolanda en su Instagram. Eso, porque hay una parte de lo que yo estaba armando, del borrador, que me vuelco a una cita que hizo esta señora, si ahí lo tendría que identificar. Sí, generalmente vas a tener que poner, de cualquier manera eso lo podés hablar con tu tutora, que a lo mejor te ayuda a buscar acá en este sitio, donde vos vas a ir, buscás directamente a Instagram, o buscás publicaciones en Instagram, o en chat, no sé qué cosa. Bueno, y eso te lo también se dice, cita. pero de cualquier manera, vos podés, por lo menos, citar, además del nombre, podés decir, seguramente tenés la fecha, si es un posteo, vas a tener la fecha. Sí, un posteo. Bueno, entonces vos vas a tener la fecha, y vas a poder poner, si podés, cuando puedan eso recuperar, no siempre se recupera todo, pero algo sobre el lugar. Por ejemplo, si en el caso de la URL, como es el caso de los sitios web, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, pones posteo de Instagram, pones así, como una manera de recuperarlo. Bueno.
Muchas gracias, profe. Del día tanto, por ejemplo, ¿no? O sea, bien. Yo que les puse acá como ejemplo, libros, que además les va a servir para la carrera, libros, entonces van así. ¿Ven? Yo estoy citando acá lo mismo que puse ahí, Mick, se llama Margaret, va al inicial, 2004, en torno a la cultura escrita, ven que va en una letra diferente, que es esta, que ustedes la tienen siempre también en el Word, ¿sí? Que sería la cursiva, lo que nosotros llamamos cursiva en el Word, ¿sí? Ven que tiene una letra particular el título del libro, cuando es el libro, ¿sí? En torno a la cultura escrita, México, como yo les dije ahora, ¿no? Fondo de Cultura Económica sería la editorial. Acá les estaba mostrando cuáles son las cosas que componen las citas bibliográficas. El autor, o sea, quién es el responsable de ese trabajo. Y cuando digo quién es el responsable, porque a veces puede ser una organización, como por ejemplo hay algunas cuestiones que están publicadas por organismos de educación, por organismos de la salud, etcétera, etcétera, y a veces figuran como digamos, como el responsable, como la institución, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo autor, estoy refiriendo a eso o a la institución que se hace cargo de esa publicación. ¿Cuándo se publicó? Esa es la fecha en que dice publicación, edición, en realidad, cuándo se publicó. Acá lo que estamos pidiendo es edición, edición en los libros, fecha de edición, ¿sí? En los libros. En este caso es fecha de edición, en los libros, ¿sí? ¿Por qué les pongo entre paréntesis? Porque, a ver, a veces no son cuestiones de edición. Cuando yo publico algo o subo un video, ahí es cuando se publicó, no es cuando se editó. Eso ya seguramente es imposible de recuperar. Pero en el caso de los libros sería fecha de edición. Título, o sea, cómo se llama el trabajo para poder identificarlo, ¿sí? O cómo se llama el video, cómo se llama lo que fuera que estoy citando, si lo tiene. Por supuesto que todo esto es si lo tiene, ¿no? Entonces, y lo otro es dónde se puede recuperar. Entonces ahí yo cito, por ejemplo, lo que sea del libro, cómo se llama el libro y quién lo editó, o sea, la fuente. O tengo que citar la página web, ¿sí? O la URL, que llamamos en realidad a lo general, ¿sí? ¿Entienden eso? Bueno, de cualquier manera, esto es para que ustedes tengan una idea, esto lo van a usar ustedes un montón, y seguramente van a tener que consultar alguna vez, porque cada vez se usan cosas más extrañas para tomar. Antes se usaban solo libros, ahora ya estamos mucho más complicados con esto. Nosotros mismos, o sea, un libro uno sabe, pero las revistas, a veces si tienen volúmenes o no, es como que es necesario aprender a usar esa información, digamos, ¿no? Pero bueno, como que para que se arreglen como para esto, más o menos está bien, porque no es tan estricto. Siempre yo les dije que trabajos argumentativos nunca necesitan a lo mejor una cita tan estricta. Mejor dicho, este tipo de artículos que serían los artículos de opinión, ¿no? Bueno, no es lo mismo, depende de lo que yo haga, ¿no? Estoy escribiendo un ensayo, voy a tener que cualquier frase. Bien. Por ejemplo, decíamos entonces el libro, se pone apellido, ahí yo diría que pone las signas de los dos nombres, yo pongo una. Año, título del, ven que de nuevo está puesta, como yo les dije, en cursiva, país, que ahora ya no se pone mucho, y editorial, algunas se pone directamente editorial. Perdón. Esto que pueden haber citado, que algunos he visto que citaron, artículo de periódico online, ¿sí? Apellido, si hay algún responsable, ¿sí? Y fecha siempre la tienen. Título del artículo lo van a tener siempre, ¿sí? O de la noticia, lo que sea. Nombre del periódico y ponen recuperado de, y ponen ahí la URL, ¿sí? Puse un ejemplo, PRCM 2020, nuevas miradas sobre la inmigración, ahí está, Diario El País, recuperado de HTTP, ¿sí? ¿Bien? ¿Queda claro eso? Porque vi que algunos habían tomado algún artículo. Y esto que también habrán tomado ustedes, bien, referencia a páginas web, o sea, las que más deben de haber usado son las corporativas o los organismos, ¿sí? En este caso, como el autor y el nombre de la página es el mismo,
se pone solamente el nombre del organismo. Sería lo mismo que el autor, porque básicamente no es que, o normalmente no figura un autor haciéndose cargo, pero si hay un autor lo pone, ¿sí? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ejemplo. Ven que se ponen todas las palabras en la referencia, ¿no? ¿Esto cuándo va? ¿Se acuerdan que yo les los pedí en hoja aparte? Porque siempre se pone en hoja aparte, al final, después, al último, ¿sí? Después que escribí, hice una carátula para presentar mi trabajo, después escribí mi artículo, y después pongo en una hoja lo que yo haya usado, que no tienen que ser un montón, pongan un par, 2, 3, lo que hayan consultado ustedes. Imaginan que si tienen 3 argumentos no pueden poner 10 referencias, seguramente no. Entonces, obviamente que no esperamos que nos llenen una hoja de referencias, sino que pongan algunas como para poder decir, bueno, a ver, pongo este organismo, este autor, este organismo, o esto que leí acá, qué sé yo. Como para que vayan trabajando con esto, esa es la idea. Entonces, Organización de las Naciones Unidas, ahí ven que es una organización, entonces se pone la fecha lo más precisa posible. ¿Por qué digo lo más precisa? Porque a veces están más precisas, a veces no tanto, cuando son páginas web. En este caso el título, nuevos datos. Fíjense de nuevo que los títulos revelan que en el mundo 1 de cada 3 adolescentes sufre acoso escolar. Fíjense otra vez que de nuevo está así, en cursiva. ¿Sí? Y esta no. En cambio los títulos siempre están, el título del libro, este título de esto está en cursiva. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Vieron como que tienen muchos detalles. Bueno, no es que nos vamos a matar con eso, pero está bueno si lo van viendo porque les va a servir. Y esto es, de nuevo, la URL, ¿no? Todo lo que está pegado tal cual. Si ustedes dentro de la web empiezan a pasar, meterse dentro de la web, ven que no es lo mismo como el home, que decimos de la página, que es el sitio de entrada, que X página que están, vieron que se desdoblan las páginas, ¿no? Entonces tenemos que copiar el lugar de donde sacamos la información. No todo, ¿sí? O sea, no el del sitio principal, sino el lugar donde tomamos la información. Yo anduve mirando ahí todo lo que había en la página de un organismo. Y en un momento saqué una idea, esa tengo que referenciar del lugar que saqué la idea, que siempre están bien separadas con estas barritas, ¿no? A medida que yo voy entrando a algún lugar, ¿ven? Este sería el sitio general, https://unesco.org, ¿sí? Acá .news significa que son como novedades, ¿sí? Y acá hay otra barra y dice nuevos datos revelan que, fíjense que acá está citado directamente este artículo. Entonces yo tengo que tomar todo eso, cosa que yo hago un clic acá y me tiene que llevar a ese lugar, ¿se entiende? A donde está esa idea. Ese es como lo mismo que poner una página, ¿sí? Bien. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Gente, que yo tengo que copiar Sí, Laura. la URL exacta como está en el lugar donde yo encuentro, ¿sí? Porque ustedes vieron que van cambiando eso. ¿Se fijaron alguna vez en eso? Sí, yo estaba prestando. Bueno, ahora perfecto. atención. Vieron que vos vas cambiando y te va poniendo, entonces, siempre va agregando datos hasta que llega. Esto tendría que estar, entonces yo cuando apriete, ustedes me citaron algo así, yo cuando apriete me tiene que llevar a ese lugar, donde ustedes sacaron esa información. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Páginas web con autor, ya sería otra cosa, ¿no? De cualquier manera, yo les puse 3 o 4 opciones, que me pareció que eran las que más iban a usar, creo que las de organismos son las que más van a usar. En este caso, ven que cuando tiene con contenido estático significa que no están revisadas todo el tiempo, que no están cambiando todo el tiempo, ¿no? En cambio, las otras, hay otras que se llaman con contenido dinámico, con actualizaciones frecuentes, son las páginas que se actualizan a cada rato, ¿no? Estilo Wikipedia, ponele, que todo el tiempo se están actualizando. Entonces ahí yo tengo que poner qué día la encontré, qué día la recuperé, ¿sí? Si no, puedo poner directamente la URL. Bueno, es como un poco quisquilloso estar en esto, pero ya que están, se los nombro. Y tal vez algún día les sirva. Bien. Y acá les dejo entonces, para que ustedes, a lo mejor no lo van a hacer ahora, pero lo hagan después, entrar a la Facu, pueden entrar ahí como dice Norma Zappa. Entonces a lo mejor se les ocurre, ay, ¿y qué pasa si yo quiero citar esto? ¿Y qué pasa? Entonces vean ahí, está todo explicado, qué es una cita, qué es una referencia, qué es una bibliografía, que una bibliografía es algo como más general, porque se refiere a
todos los libros con los cuales yo tuve en cuenta para poder escribir eso. No necesariamente los cité, ¿se entiende? Sino como de donde yo pude haber sacado conocimiento para escribir ese artículo, ¿sí? Así general. Entonces, eso sería la bibliografía, se lo puse acá al final, pero algunas veces les piden bibliografía y les están pidiendo referencias. O sea, se los digo porque es así. Pero bueno, esto es como más amplio, ¿no? La referencia. La referencia sería lo que yo cité. Si lo cité, lo tengo que poner en referencia. ¿Sí? Bien. ¿Eso quedó claro? Chicos, ¿Sí? además recuerden, Sí. además, A entre ver, otras cosas, perdón, Sí. muy bueno esto, y tengan en cuenta esta dirección de correo para consultar las normas APA, porque además son dinámicas, van cambiando cada 2 años, creo que hay modificaciones en las normas. Tal cual, O sea sí, que esa dirección la tienen que tener ahí como un título para consultarla siempre. Claro, este es un sitio de una persona que en realidad ha hecho estudios en normas APA, porque las normas, en realidad, como yo les dije, se publican en un manual, las puedo encontrar en inglés, o sea que hay que recuperarlas de alguna forma, o te compras el libro, o que lo puedes comprar vía web, pero no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, yo recurro a esta página, que me parece una página confiable, que se va actualizando, obviamente. Entonces, bueno, me parece que es muy práctica, está bien organizada, por eso siempre se la doy, y está en castellano, porque ya les digo que muchas partes de las publicaciones y todo lo que hay, en realidad el original se saca en inglés y se trata de un manual. Así que bueno, te ofrecen comprarlo siempre. Básicamente, si ustedes no creo que vayan a estar todo el tiempo con eso, bueno, sí, evidentemente si sos un científico y estás publicando en organizaciones imprescindibles, debes de comprártelo, seguramente, te lo compras vía web, obviamente, ¿no? Pero bueno, es una persona que lo que hace es volver a cambiar cada vez que se vuelven a incorporar cosas. En general, nunca se les pide a ustedes en la universidad a este nivel que estén trabajando con la última edición, obvio. Bueno, ¿qué les quería decir? Nada más, volvemos a ver esto de lo que les puse acá. Súper importante. Entonces, entregan los borradores hasta el día viernes 18. Pueden entregar a última hora, incluso durante la noche, del sábado, madrugada, no importa. ¿Sí? Y de eso van a tener entonces una devolución. Bueno, esa devolución, traten de no... A ver, si ustedes, salvo que tengan un dominio muy grande del lenguaje, si a ustedes les costó hacer la tesis, agreguen la información que necesitan, ¿sí? Solo la que necesitan. No se vayan por las ramas porque va a ser mucho más difícil concretar ese trabajo y corregirlo, ¿sí? Corregirlo no por nosotros de corregirlo, sino a ustedes hacer una revisión de ese trabajo también. Entonces, les vuelvo a insistir, no se olviden que una tesis implica una postura. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo no puedo decir nomás la ley Micaela, o no, tengo que decir, es positiva, es negativa, ¿para qué? O sea, algo tengo que decir sobre esa ley, para que sea una tesis. Y que después los argumentos tienen que explicar por qué lo que yo dije, tienen que sostener eso, tienen que soportar o, digamos, convencerme a mí de que eso que yo dije en la tesis es así. Para eso sirven los argumentos. No sirve cualquier cosa de argumento. La información de por sí no sirve de argumentos. Pero sí a veces es necesaria. ¿Para qué es necesaria la información? Para que el lector pueda comprender, porque yo no me puedo correr de que estoy escribiendo para alguien que no conoce la ley, o posiblemente no conoce la ley. Algunos la conocerán, otros no, pero yo tengo que asegurarme de que esto no es solamente para entendidos o para gente de jurídicas, que ya seguramente conocen la ley. No, es para cualquier alumno, estudiante, profesor, algunos están distraídos y saben. ¿Sí? Así que no se olviden de eso, que yo tengo que poner la información que necesita mi lector para comprender lo que yo le estoy diciendo. Si yo le hablo de la ley, le tengo que explicar qué pasa con esa ley. O sea, qué es lo que dice la ley. ¿Sí?
Si yo le hablo de la presión arterial, le tengo que explicar un poquito. Pero ¿qué es un poquito? Es lo que necesito, no es que voy a hacer un tratado de presión arterial, porque ahí me fui de tema, ¿sí? Lo que les decimos a veces, te fuiste de tema, no, no estás en tema. No es lo mismo hablar de las cuestiones de género que hablar de la ley. La ley es algo que normativiza, ¿sí? Dice algo que se tiene que hacer y X personas tienen que hacer esto, de esta forma además, ¿sí? Entonces, las leyes es lo que hacen. Entonces yo tengo que hablar de la ley, tengo que hablar de eso, ¿sí? Mejor dicho, tengo que tener una opinión sobre la ley. ¿Eh? Por supuesto que yo la puedo vincular. Yo puedo decir que es necesaria una ley porque hay muchos casos de violencia de género y nos parece que es indispensable que las personas del Estado estén capacitadas en esos temas. Por supuesto que tiene vinculación, pero no es lo mismo. Yo tengo que encontrar la diferencia. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Hasta ahí ¿Sí? entendí. Sí, se entiende. Sí, Laura, hasta ahí vamos también entendiendo. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, entonces voy a dejar esto. Ahora volvemos a... No tengo manitas levantadas. Perdón, Laura, una Dale, consulta quería hacer. Charlina. Sí, Benjamín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con respecto a la carátula, ¿hay que respetar algún diseño gráfico o algo? ¿Solamente con el título y el nombre ya estaría presentado? No les dijimos nada, ¿no? Margarita, bueno, yo les voy a mandar, si quieren, antes de... Les mando un ejemplo, si quieren, de carátula. No pongan dibujos, no pongan fotos. Se los voy diciendo para qué, porque ¿vieron? En el ámbito así universitario no, a veces se nos da por empezar a poner cosas como si fuera el blog o el Instagram, las fotos más lindas y no da como para poner eso. Solo datos, solo los datos Solo personales. los datos de ustedes, claro, exactamente, pues, ponen el nombre del taller, pero bueno, les mando uno de ejemplo, sí. Sí, el año pasado Sí, la he visto mandamos, por no sé, eso. no es- el año pasado mandamos una, así que la voy a ver si la recupero. Sí, exacto. Sí. ¿Vos lo tenés material, Margarita, ahí o no? No lo tengo acá a mano, pero sí lo puedo Pero lo podés mandar si recuperar. querés. Bueno, Sí, lo puedo recuperar. y bueno, sí, ahí está, porque el año pasado mandamos un por ejemplo. correo. ¿Sí? Claro, ahí está. Listo. La carátula es eso, y la bibliografía nada. Tiene el título, perdón, referencias o bibliografía, no sé lo que van a poner ustedes. Van a poner bibliografía de referencias. Referencias significa lo que citaron, ¿sí? Bibliografía sería, qué sé yo, todo el conocimiento un poco general que ustedes tomaron de algún lugar. No hagan demasiadas, porque no es la finalidad. La finalidad principal es la escritura, ¿sí? Porque ustedes lo de las normas APA lo van a poder resolver siempre. Es una cuestión de meterse y empezar a buscar y hacerlo. Ahora les puede parecer una cosa todo muy extraño, pero digamos, como está todo tan normativizado, no es que haya demasiado problema después. Es una cuestión de ver o de preguntar, siempre van a encontrar algún profe, alguien que los pueda asesorar. Es más, nadie sabe de memoria todas esas formas, pero permanentemente uno tiene que encontrar, a veces tenés que fijarte, ay, ¿cómo era el de la revista? Porque hay una que te dice esta cursiva, la otra en imprenta, entonces uno necesariamente, salvo los libros que uno está acostumbrado, tiene que volver a mirarlo. Por eso es bueno ir al sitio. Por eso les di la dirección. Para que lo usen y pongan algo de lo que ustedes hacen usar. ¿Sí? Esa es la idea. Que vayan ahí o que busquen. Perdón, una consulta. Sí. Dale. Sí, Roberto. Sí, vale, che, disculpe que le interrumpa. ¿No? El nombre y apellido, ¿dónde va? ¿Al principio o al final del texto, de la tesis? Ah, ¿Cómo? yo tengo la misma. No, pues todo para la carátula. Para eso es la carátula. Va aparte. ¿Sí? La carátula es para En la presentar el carátula están los trabajo. datos personales. Ahí están todos los datos tuyos. ¿Sí? Incluso tu ¿Cómo? correo. O sea, ahí está el nombre del taller, Ajá. ¿sí? El nombre de tu trabajo, ¿sí? Y tus datos, o sea, además del nombre, apellido, nosotros ponemos siempre por lo menos un correo, ¿sí? Como dato, ¿sí? Bueno, pongo todo eso y Te de ahí mandamos, arranco con la tesis. sí, pero eso se hace después, todas estas cosas se hacen después.
En realidad, Sí, la me tesis, mandaste de no, resumen. arrancás con algo, primero habíamos Va, dicho, hasta las hacíamos 15. un pequeño párrafo introductorio, algún Entonces pequeño yo- párrafo que nos lleve a la Yo había tesis. armado una, pero tengo que borrarle un montón de cositas. Así Bueno, que, muy amable, gracias. ¿vos la tenés lista? Bueno, esto es una carátula, esto se agrega, no lo añadís vos después. Lo pones en la primera página, de la misma manera que añadís la bibliografía. Por eso es lo último que tienen que pensar. Quédense tranquilos con eso. Es la presentación de tu trabajo. ¿Para qué es la carátula? Para eso, es para presentar mi trabajo. Entonces, en general, uno lo hace con cuidado porque es como cuando uno se presenta, ¿no? No vas todo desalineado, sin peinarte, sin lavarte los dientes. O sea, es lo mismo. O sea, si uno ve en una carátula hay falta de ortografía, está todo despatarrado, lo pegué, es como esto que yo les digo. A ver, un trabajo que está, uno ve que ni siquiera se repararon que eso que está marcado es una falta ortográfica, ¿no? Vieron cuando nos marca el Word, cosas a veces nos marcan en azul, a veces en rojo, depende del tipo de errores. A ver, es como que si vos recibís algún trabajo así, vos ni lo miró, o con tipografías diferentes, porque las copiaron de un lado y pegaron la tipografía que venía de ese lugar. Entonces, ustedes fíjense que ustedes tienen indicada ahí, así que lo primero que tienen que ir a hacer es ver la consigna. ¿Qué les pide? ¿Qué letra les pide, por ejemplo? Tipografía. Porque hay solamente dos posibles. Entonces, ojo, porque muchos van, sacan de un lugar, pegan, y después se olvidaron que no pueden poner una letra, una cosa en Tahoma y otra cosa en Calibrí y otra cosa, depende del sitio de donde lo sacaron. Eso es una prueba de que yo agarré, saqué, que de aquí a la luna, y de aquí hasta que se reciban. Eso se da cuenta cualquier profesor cuando recibe un trabajo, obviamente. Entonces, eso es como el cuidado que uno pone para decir, bueno, me tomé el tiempo para revisar, me tomé el tiempo para revisar esto. Fíjense que ustedes están, no sé si no les di no tenían, si no les voy a mandar igual una lista de cotejos, no, si quieren la miramos. A ver. Ay, la tengo cerrada. No, acá. ¿Esta lista de cotejos se está viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, esta lista de cotejos se las envié también a las tutoras, así que ellas las tienen para enviárselas. Para ayudarlos si quieren ver algo. Es que dice guía de revisión de textos. En realidad es guía de revisión de textos escritos. Y me va haciendo como una serie de preguntas a ver si yo las consideré. Vamos a mirar un poquito eso, ya que nos quedó un rato. Dice, enfoque del escrito. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto tiene que ver con, ¿es adecuada la situación comunicativa? ¿Se acuerdan? Eso que hablamos, ¿es adecuado? Yo usé un lenguaje, por ejemplo, formal. Tuve en cuenta que el destinatario no sabe todo lo que yo estoy escribiendo ahí. Por ejemplo, que no sabe lo que es la presión arterial, o puede no saberlo, pero tuve en cuenta y se lo expliqué. Todo esto significa. ¿Es adecuado? ¿Por qué? Porque no es un especialista el que me está leyendo, ¿sí? Es cualquier persona que puede ser alumno o docente de la universidad. Otra, ¿consigue el texto a mi propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Para qué se escribía esto? Convencer. Ahí está. Entonces, vos decís convencer, quiere decir que ese texto tiene que convencerme de algo, ¿no? Estoy explicando y no me está convenciendo de nada, simplemente me está explicando. Entonces, esto tiene que haber, son preguntas un poco redundantes, tal vez reaccionará el lector como espero, o sea, como que se sentirá interpelado, a lo mejor, ¿viste? Con esto que yo le digo. Quedan claras, bueno, está un poco como extenso, pero ustedes, básicamente esto, ¿es adecuado a esa situación? ¿Consigue el propósito que tiene ese texto? Eso es fundamental. ¿Qué más? Esto. Ideas e información. Ahí me va como metiéndose adentro. ¿Hay información suficiente?
no hay en exceso ni en defecto. ¿Por qué en exceso? Porque si yo me fui a explicar toda la presión arterial y ya me olvidé de lo que yo estaba argumentando, el texto se perdió. Se perdió lo que yo quería, que era convencer, ¿no? Se convirtió en un tratado sobre la presión arterial. Y eso yo no lo quiero. Pero si yo tampoco le digo nada, el lector, ¿cómo hace para reponer la información que no sabe? ¿No? Yo le digo algo que puede no saber, se lo tengo que explicar. Pero para eso alcanza un párrafo. ¿Sí? Otro. ¿Entiendo yo todo lo que se dice? ¿Esto para qué es? ¿Lo entenderá el lector? ¿Las ideas están claras? ¿Por qué será eso? ¿Entiendo yo todo lo que se dice? ¿Por qué estará esa pregunta? Porque a veces agarro, copio y pego y ni siquiera entiendo lo que estoy pegando. ¿Sí? Bien, entonces también me tengo que preguntar por el lector. ¿Lo podrá entender el lector? ¿Sí? Recuerden que no es un lector especializado. Entonces yo tengo que escribir claro, no tengo que hacer oraciones demasiado largas. ¿Sí? Acá miren la otra pregunta, es muy importante. ¿Hay equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Entre, en este caso, tesis y argumentos, información y opinión, sería en este caso, yo se los daría así como recortado, entre tesis y argumentos, por ejemplo, acá sería. Hay un equilibrio entre la tesis, los argumentos, y también entre la información que yo doy y la opinión, porque en este caso es un texto informativo, es predominantemente informativo. Si yo pongo toda información, 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 se me desvirtuó el texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no va a servir para lo que tenía que servir. Esto lo vamos a recortar para que les quede bien para el texto argumentativo. Pasa que esto está hecho para todo tipo de textos, ¿sí? No solo argumentativos. La estructura. ¿Qué es la estructura? Esto que les pedimos en el esquema. ¿Está clara? ¿Para qué sirve la estructura? Para ayudar al lector justamente a entender mejor el mensaje. Porque si ustedes tienen clara la tesis y los argumentos, el lector lo va a entender mejor. ¿Sí? Sin lugar a dudas, porque lo tienen claro ustedes. Los datos están bien agrupados en apartados. ¿A qué se refiere? Bueno, estos ya serían trabajos más largos. A lo mejor yo estoy dando información y está bien que la información esté, si yo estoy dando datos, que no esté toda desperdigada, sino que en este caso no hay apartados, es un trabajo corto. ¿Ven? La información relevante ocupa posiciones importantes al principio del texto. Esto les sirve igual para el día del futuro. ¿Por qué? Porque generalmente tratamos de escribir con lo importante adelante, es mucho más claro, ¿sí? O lo más relevante. Párrafos, dice. Cada párrafo trata de un subtema o aspecto distinto. En este caso, ¿qué sería? Cada párrafo tiene que tratar, dijimos, todos párrafos distintos, ¿no? Un párrafo para introducir, un párrafo para plantear la tesis, y después dijimos un párrafo a lo mejor para explicar el tema del que estamos hablando, para que entienda o al revés, por ahí se pone primero la explicación y después la tesis. Eso cada uno tendrá que ver en su trabajo, no siempre va en este orden que yo les digo. O sea, a veces tengo que explicar para después decir la tesis, porque si no el que está leyendo lo que yo digo no entiende nada de qué estoy hablando. ¿Entiende? Ahí ya cada uno tiene que ver, depende de la tesis que cada uno haya hecho, tiene que explicar antes un poquito de qué se trata y después poner la tesis, o al revés, poner la tesis y ampliar un poquito lo que dijo. Eso lo van a tener que hacer todos, seguro, de cajón. Y después, ¿qué pasaba? Era un párrafo para cada argumento. ¿Se acuerdan? Un párrafo por argumento que yo... ¿Sí? Y ahí, ahora lo tenemos muy sintetizado, algunos no tanto, algunos lo escribieron así como bastante ampliado, pero algunos lo escribieron bien sintético. Bueno, ahí yo puedo explicar un poquito más, ampliar un poquito más, poner algún ejemplo, ¿sí? Todo lo que me sirva va bien. Y no se vaya de tema. Cambio de párrafo. ¿Qué quiere decir cambio de párrafo? ¿Se acuerdan? Punto y aparte es cambio de párrafo, ¿no? ¿Sí? Claro eso, ¿no? Digo porque por ahí el concepto de párrafo puede que no esté. Cuando digo párrafo aparte significa punto y aparte, ¿sí? Y empiezo de nuevo. Frases. Cuando se refiere a frases se refiere a las oraciones que están dentro del párrafo. Hay muchas frases negativas, pasivas o demasiado largas. ¿Por qué dice demasiado largas? ¿Vieron que a veces enganchamos, como yo les digo, y es como que terminan no entendiéndose cuando quiero poner demasiadas cosas en una oración? Demasiada información en una oración, demasiadas ideas en una oración, no facilitan la comprensión.
Es como esas personas que se ponen a hablar, bla, 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 y no cortan nunca, y enganchan una cosa con la otra. Bueno, llega un momento que uno no sabe de qué está hablando, ¿verdad? Y eso tenemos que evitarlo, ¿no? Sobre todo porque esto es un trabajo escrito. Y escribir no es lo mismo que hablar. De última, yo a esa persona la puedo parar, pará, que no te entendí eso, le puedo decir. Pero el trabajo escrito tiene que hablar por mí, yo no voy a estar ahí diciendo, yo lo que quería decir, ¿vieron que yo a veces los digo eso? Yo no me digas lo que querías decir, sino lo que escribiste, porque lo que escribiste es lo que yo voy a leer y voy a tener que entender con eso que vos escribiste. No es que vos venís en la página y yo te desdoblás, salís y decís, pero yo quería decir no sé qué. No, obviamente no, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno. Negativas. ¿Por qué negativas decimos tratamos de no usar frases negativas? No porque esté prohibido, ojo. Es porque en general suelen ser más confusas. Cuando yo digo no tal cosa, que decir directamente lo afirmativo. ¿Sí? Por eso pregunta. Lo mismo la forma pasiva que se sabe. Pero bueno, no se vayan ahí. Eviten oraciones demasiado largas. Pongan punto y seguido y amplíen de otra manera, usando los pronombres, esto, o este problema, o lo que sea a lo que se haya referido, o este concepto, lo que fuera, o esta ley. Bien, esto tampoco. Acá me vuelvo a preguntar si lleva la información al principio, la más importante. ¿Qué es un tic de redacción? Mira, he detectado algún tic de redacción. Es cuando siempre usamos como empezamos de la misma forma, ¿no? O por ejemplo, algunos que empiezan con un gerundio se terminan ando, sintetizando, y siempre empiezan igual y se les complica con ese comienzo. Pero bueno, todo esto se los voy a sintetizar antes de mandar. Me parece que a las chicas les mandé otro. Dice, abuso de subordinadas. Bueno, subordinadas es cuando yo meto una oración ante otra oración. Por ejemplo, yo quiero decir, la casa de mi abuela se vendió, qué sé yo, y le meto otras oraciones en medio. La casa de mi abuela, donde yo jugaba cuando era pequeña, y que tenía el techo rojo, se vendió. ¿Vieron? Como cuando yo empiezo a meter oraciones en el medio, por ahí me perdí en la oración principal, que era la casa se vendió, o la casa de mi abuela se vendió. ¿Se entiende? Eso es como meter subordinadas. Cuando empiece lo cual, el cual, todo lo que estén acostumbrados a meter eso, lo cual, el cual y todo eso, bueno, fíjense bien, de tratar de evitarlos lo más posible. Porque cuando empezamos con lo cual y el cual, nos vamos. Salvo que tengan un dominio muy grande. De cualquier manera hay que evitar bastante lo cual y el cual, muy bien dicho. Siempre y cuando se pueda decir que, es preferible decir que, ¿sí? O algo más específico. Dónde, viví, o ¿sí? Que no, lo cual y el cual. ¿Sí? Bien. Palabras, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Una palabra que se repite mucho. Si es una palabra que se repite mucho, a lo mejor tengo que buscar un sinónimo. O, por ejemplo, usar muchas palabras muy complejas que ni yo entiendo, capaz. ¿Sí? O muy abstractas, porque no sería muy apropiado. Pero a su vez tiene que ser precisa. Hay palabras que yo no puedo evitar. ¿Sí? A lo mejor si ustedes tienen que decir la palabra deshidratación, no pueden decir otra cosa. Ocurre, ¿no? Para explicar eso, por ejemplo, la gente de enfermería. Necesitan una terminología precisa o que les hablen de la ley. También, digamos, la ley tiene partes, o sea, tiene palabras, de palabras jurídicas que son bastante precisas. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra norma, ¿sí? Lo que estipula la ley, etc. Son palabras que son precisas. ¿Sí? Bien, los marcadores textuales, ¿se acuerdan que eran aquellos que usábamos para ir ordenando el discurso, en primer lugar, más adelante, para unir los párrafos, pero ir ordenando, ¿sí? O de esta manera, cuando quieren sintetizar, lamentablemente, a lo mejor quieren dar una opinión y lo ponen al inicio también. Pueden ser marcadores de lugar, en este caso, de opinión pueden ser, ¿no? Lamentablemente, ¿vieron cuando terminan? ¿Sí? Bueno. Bien, esto un poco es redundante. Redundante quiere decir que más o menos se repite, si el lector entenderá todas las palabras, pero como se está refiriendo a las palabras, así como me pregunta si entiende las oraciones, también hay que preguntarse si entenderá las palabras que aparecen en el texto. ¿Sí? No tengo que explicar alguna. Bien. O la puedo cambiar por alguna más simple. Puntuación.
Dice, ¿es apropiada la proporción de signos por frase? ¿Por qué será eso también? Pues yo tengo un párrafo muy largo, tengo que tener puntos en el medio. No puedo tener un párrafo largo hecho de un montón de comas, ¿sí? Bien. ¿Y el nivel de formalidad con qué tiene que ver? Con esto si tuve en cuenta mi texto, ¿no? Como si tuve en cuenta al lector al que está dirigido, digamos, ¿no? O sea, si le estoy dando el tratamiento adecuado, si estoy hablando de tú, de vos, de usted, bueno, en ese caso sería una carta, pero por ejemplo, si estoy usando una tercera persona hablando de yo, ¿no? Que sería un poco formal. Dijimos que hablábamos en segunda persona como mínimo, o sea, como decir, hablamos de nosotros, o hablamos en una tercera persona y podemos hacer algún cambio a la segunda persona, perdón, a la tercera persona en plural, como en nosotros, que es bastante habitual en los textos argumentativos para involucrar al destinatario. Algo así como todos nosotros tenemos. ¿Vieron? Esas expresiones, ¿sí? Que se usan mucho para terminar los textos argumentativos, o es responsabilidad de todos, quiere decir que nos incluye al lector con eso. Es muy habitual para finalizar los textos argumentativos, y nosotros la vimos cuando vimos la clase, así que si quieren recuperen eso. Bien. Y recursos retóricos significa con qué hago yo para atraer al lector. Yo a algunos, por ejemplo, les he hecho alguna devolución y les puse, porque a lo mejor ponen de título Ley Micaela. No es un título que enganche a nadie. Entonces, a ver, por ahí el título tiene que tratar de reflejar un poco tu postura y de enganchar un poquito, ¿sí? Al lector para que siga leyendo, ¿sí? En lo posible, como se trata de un texto de valoración, el título tiene que llevar alguna valoración. O sea, más parecido a la tesis, si quieren, pero bueno, lo piensa, cada uno verá, no es que esté prohibido. Es como decir, bueno, también a ver, hay que ver cómo va cada texto, ¿no? O sea, pero pensar que un título que sea atractivo para que el lector se sienta tentado de leerlo, ¿no? Bien. En este caso, alguna pregunta que me han hecho. Fíjense que acá dice, ¿hay introducción, resumen y o recapitulación? ¿Son necesarios? Bien. Lo decimos si hay introducción, resumen o recapitulación. Acá en realidad sería si hay una pequeña introducción y si hay una recapitulación. Es decir, si vuelvo a tomar, por ejemplo, la tesis, eso que decimos conclusión, decimos más bien acá, ¿no? ¿Son necesarios? Bien, podemos no escribir. Lo que pasa es que tenemos un texto bastante cortito, con 3 argumentos, entonces nos viene bien hacer una pequeña introducción para armar nuestra tesis. Y obviamente sí, una conclusión es bastante necesaria, aunque sea una conclusión así de tipo de hacer reflexionar al lector, ¿no? No necesariamente tiene que ser una conclusión cerrada. Puede ser una interpelación al lector, como esta, ¿no? Todos debemos preocuparnos para evitar que esto siga, ¿se acuerdan? Como la del bullying, ¿no? Todos debemos comprometernos para evitar que esto siga creciendo, que siga avanzando, que se siga multiplicando, ese tipo de cierres que son habituales en los textos de esta índole. Bien. En este caso, puedo utilizar el recurso, pero ustedes los tienen ya ahí. Si puedo utilizar, ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Sí? Comparaciones, ejemplos, preguntas, ¿se acuerdan? Bueno, esto es como para revisar cualquier texto, o sea que bueno, es... Y esto es la presentación, acá cuando por eso les hablaba de la presentación, entonces digo, bueno, les voy a mostrar esto. Presentación, dice. Utilizo las cursivas, las negritas, las mayúsculas de manera racional. ¿Qué quiere decir? ¿No? Mayúsculas, imprescindibles, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos nombres propios, nombramos títulos, organismos, lo que sea que ustedes tienen que nombrarlos con las mayúsculas, obviamente. Cuando cada vez que yo pongo un punto, sea un punto seguido, un punto aparte, aparece una mayúscula. Entonces, ¿son claros los esquemas? Bueno, esto ya ustedes ya se los hemos contestado de manera particular, ¿no? Pero en este caso es cuando yo incorporo, en un curso más se trata de un texto expositivo, que yo por ahí puedo poner gráficos. En este caso de ustedes no, porque es un texto cortito, ¿sí? Que no tiene todo este tipo de paratextos, que serían los esquemas, los gráficos y las columnas. Acá me vuelve a preguntar, ¿los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados? ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, que se fijen en todos esos datos que están en la consigna. Ahí les dice qué márgenes tienen que tener, ¿sí? Los títulos, ¿sí? Títulos que tienen que
entenderse la jerarquía de los títulos, por ejemplo. En este caso ustedes creo que no tienen subtítulos, alguna de las chicas me preguntó, yo creo que es un trabajo muy corto, que no amerita que nosotros nos pongamos a dividir en introducción, desarrollo y cierre, creo que no da como para eso de ninguna manera. Sí está marcado eso en la estructura, ¿no? O sea, que hay un inicio, que hay una tesis, que hay argumentos y que hay una conclusión. Eso sí se tiene que notar, pero lo noto cuando lo leo. Si hay una conclusión es porque hubo alguna defensa de algo, ¿no? Y yo defendí, y después entonces pude concluir, llegar a alguna conclusión, llegar a alguna interpelación, algún cierre. Bien, dice el título da lo que el título el texto da lo que el título promete. ¿Esto con qué tiene que ver? Con el título que yo pongo. ¿Sí? Por eso el título tiene que tratar de jugarse un poco con algo, ¿no? Si yo voy a dar una opinión, me parece que está bueno que el título lo refleje. Si yo pongo solamente ley Micaela, no sé ni qué de la ley Micaela, ¿sí? Yo trato de ser un poquito más precisa, ya sea para un texto argumentativo, como para un texto expositivo que ustedes tuvieran que hacer. Bien, bueno. Esto se los voy a recortar un poquito y si quieren se los mandamos. Para que no tengan este recorrido tan largo. Creo que tengo una más reducida. Abrí esa y no me di cuenta. Bueno, ¿alguna de estas preguntas? Gente. Ayer Vizcarra, Florencia. Florencia. Hola Laura, ¿esas preguntas Hola. nos haríamos nosotros antes de entregar el texto? Y para vos poder revisar tu propio texto. Eso está bueno poder hacer preguntas. Te puede quedar eso para otro texto. ¿Te parece? Para cualquier otro texto, si te sirve. Yo les estoy dando herramientas porque gran parte de las correcciones, o sea, las correcciones en algún punto siempre dependen de ustedes. O sea, alguien les puede señalar algo, pero la construcción final la tienen que hacer ustedes, es imposible. ¿Entienden? No las podemos hacer nosotros. Ustedes en algún momento tienen que tomar el toro por las astas y decir, a ver, ¿qué me está diciendo acá? ¿Sí? Esto, no sé, no es una tesis porque no afirma nada. Bueno, a ver, ¿por qué no afirma nada? ¿Sí? O que no es un argumento porque no está defendiendo lo que yo estoy sosteniendo. ¿Sí? Porque uno puede poner información o cosas sobre una ley, como ha pasado, yo he visto así trabajo, que por ahí un argumento está bien y el otro no defiende lo que yo dije. Si bien dice cosas sobre la ley, no defiende lo que yo dije. ¿No? Entonces me tiene que servir a mí para defender lo que yo puse como tesis. Y ese es el trabajo. Como si vos tuvieras que decir, dame argumentos para que yo te deje salir el sábado. Bueno, tiene sentido que me den argumentos para otra cosa. Tiene sentido que den argumentos para convencer de que los dejen salir el sábado. No para... Como si yo te dijera, dame argumentos para que yo te apruebe. Estoy segura que los encuentran rápidamente. Ahí los van a encontrar rapidito. Pero, claro, si argumentan cualquier cosa, no va a apuntar a eso, ¿no? O sea que ahí es como, sería lo mismo. En este caso, ustedes tienen que convencer de lo que dicen en la tesis. ¿Se comprende eso? Me parece que costó bastante comprenderlo. Sí. Muchísimo, más de lo esperado. Bueno. A lo mejor... Este es como un repaso de lo que hicimos, del trabajo que entregamos. Yo creo que lo hice medio parecido así. Medio parecido así, ¿qué quiere decir? A ver. No, yo creo que lo hice así, tal cual. Creo que me faltó una parte. Lo que vos habías dicho anteriormente es que no habíamos puesto quién lo había escrito. ¿Está hablando Virginia? No, Lorena está hablando. Ah, entonces me desapareció. Ahí está, ahí sí me desapareció del cuadrado. Sí, Lorena. ¿Qué pasa con tu trabajo? Sí. Yo lo hice así al texto, como vos lo habías planteado. O sea, lo que hoy nos dijiste es como que nos ayuda un poco más. Y bueno, yo hoy retomé un montón de cosas.
No sé, me parece que retomé temas que los he ido todo lo he ido diciendo. Sí, tal cual, es lo Pero- que venís diciendo todas las clases de los miércoles. Claro, lo que pasa es que por ahí a lo mejor cuando vos ya estás avanzando con tu texto te sirve más lo que yo te digo. Puede ser. Es ¿Mm? como un repaso, claro, tal cual, es como un repaso. Bien. Entonces, Laura. bueno, si no hay más dudas, ¿hay alguna otra duda? Laura, Sí, Margarita. ¿sabes qué te voy a pedir? Que por algunos mensajes que están llegando a los correos, vuelvas por favor, a repetir estas recomendaciones que diste al principio, de que el esquema tiene que estar hecho porque es parte del proceso de evaluación. Aquellos que pasaron por alto todo, no sé cómo se van a arreglar. Claro. O sea, ahora los que no han entregado, por lo menos tienen que entregar el esquema. ¿Por qué el esquema? Porque el esquema es lo que a mí me deja claras las ideas. Es como la planificación anterior a tirarme a escribir, digamos, ¿no? Que la idea de tirarse a escribir es un poquito, no es muy lógica, porque justamente la escritura, hay veces que, no sé, que se tiene la idea de que están los que saben escribir y los que no saben escribir. Y la escritura es algo que solamente se aprende escribiendo, solamente se mejora revisando y escribiendo. Es un proceso que nosotros decimos recursivo. Es decir, que yo tengo que ir y volver sobre lo escrito y revisarlo y cambiar y mejorarlo. ¿Entienden? O sea, por eso justamente que les dimos estas entregas parciales para que pudieran ir haciendo ese proceso y no se largaran a escribir de una... Yo creo que hay mucha gente a la que le ha servido, no sé, a la que le ha servido este proceso, al que le costó, pero han ido afinando cada vez más a comprender que yo tengo que defender esa idea que es la tesis. Sí, Sabrina. Sí, Sabrina, se ríe la profe, sí, Sabrina. Sí, porque hoy, mira, No, hoy te mandé trabajo yo. Sí, pero era paso a paso. No era, usted tenía razón, no era adelantar por ahí, era paso a paso más, a los que nos costó más. Porque por ahí hay compañeros que les costó menos y ya hicieron todo, pero a algunos nos costó más y era mucho más pulir los que nos venían diciendo corregir. Yo entregué los argumentos cuando usted los pidió. Desde ese momento me fueron corrigiendo varias cosas del esquema que tenía que ir corrigiendo, por ejemplo, conectores mal expresados, los argumentos, algunos eran de cita de autoridad, otros no eran de concesión, no eran causa-consecuencia, y se fue armando, claro, es lo que más me costó en el esquema, pero ahora con igual, la corrección... Sabri y los demás, ustedes no tienen obligatoriamente que hacer uno de concesión, nunca se les pidió eso, porque son los más difíciles. Sí les pedimos que usaran distintos recursos, pero uno es la cita de autoridad, el otro puede ser causa-consecuencia, y el otro puede ser una simple pregunta retórica, que la podemos poner en cualquier afirmación. No necesariamente tienen que hacer los de concesión. Los de concesión a veces es fácil equivocarse, ¿sí? Y decir lo contrario de lo que se quiere decir. Pero hay que tener un cierto manejo del lenguaje. Por eso les digo, no se los recomiendo especialmente en esta instancia. O sea, y si ustedes tienen dos de causa, pongan dos de causa, no importa. Lo importante es que hagan una cita de autoridad y si quieren poner dos causas, pongan dos causas, ¿sí? Porque tal cosa, supongamos. No está ahí el tema es que ustedes logren ideas claras. Porque si yo, para hacer una concesión-refutación, me hago un choclo, no vale la pena. Pierdo claridad en el texto, ¿sí? O sea que no es tampoco la idea, ¿sí? Pueden poner algún ejemplo también, pueden poner algún caso para alguna comparación, algún caso, lo que fuera, y si no, pongan dos de causa-consecuencia y listo, y ya está, no va a ser ese el problema, ¿sí? El problema es cuando no logramos dominar. A vos te pasó eso, Sabrina, que en tu caso la concesión estaba como al revés. Me mató la concesión. Pero no la pongas. Porque me metí en ese punto y ahí quedé encaprichada, como usted me dijo en la primera clase, y ahí quedé y la arrastré. Ah, vos estabas empecinada con ponerla. Bueno, pero estabas justamente argumentando al revés de lo que estabas tratando de... Entonces, bueno, vamos a ver si se te destraba, y si no, la pones como causa y listo, ¿sí? O sea,
porque no tiene sentido. Bueno, está bien que un poco te presines, está bien porque uno aprende a resolver, de esa manera aprende, si no, no aprendemos tampoco. Que bueno, yo lo que espero es que hayan hecho un buen proceso, la gente que está tratando de resolver las cosas hace rato, ¿sí? Porque seguramente cada paso no habrá sido igual, quiero creer. No. Bueno, yo hoy por lo menos leí, te digo, ahí había argumentos que estaban bien, así que, salvo la concesión que estaba al revés, le dije, vos podés empezar a escribir perfectamente. Bien. Ahora vas a tener que controlar lo que vas a agregar, nada más. Gracias, profe. No irte mucho. No, veo que yo me voy. El problema después para encontrarme de vuelta, porque me fui. Y bueno, pero eso es un autoconocimiento que uno tiene que tener. Es como cuando vos decís, a ver, si vos no sabés, recién aprendiste a andar en bicicleta, no te pones a hacer pirueta, wheelies, todo eso. Bueno, entonces eso también tenemos que ser conscientes. Forma parte de nuestro aprendizaje, porque la escritura es así. Es como andar en bici, o sea, uno, a medida que vas andando cada vez más, bueno, puede ser que te largues a hacer cosas más difíciles. Pero no es otra cosa que una práctica, ¿sí? Entonces, la gente que está acostumbrada a escribir o que ya ha escrito, obviamente que tiene alguna parte resuelta, ¿sí? De cualquier manera... ¿Había levantado la mano, Pamela? ¿Quién? ¿Pamela? Pamela, me parece que Pamela sí. ¿Habías levantado la mano, Pamela? ¿Pamela? No la tengo acá, no sé. No, me envié una mano y me pareció. Tengo 30 personas, como casi la mitad de lo que yo supondría que tendría que haber habido. Sí, en esta instancia tan importante, bueno, espero que... Terminando, Está porque bien bueno, la ahí... tormenta, Margarita. ¿Perdón? Está en la tormenta abajo ya. Acá por lo menos en La Rosa. Bueno, no, digo de la asistencia, espero que después puedan ver, recuperar de la grabación de la clase, chicos, porque obviamente cada uno sabe sus dificultades y sus cuestiones que tiene que atender, pero si se van de la clase, después ya saben que ya no hay más instancias de corrección y volver y otra vez y otra vez. Lo que no puedan entender, lo tienen que recuperar de la grabación de la clase. Dedicarse, pues no estarán 2 horas otra vez escuchando la clase y viendo los detalles que se perdieron, ¿saben? Las dudas, les digo, porque habían unos cuantos, y sí, hay 30. Sí. Bueno, escucho yo, si ustedes tienen más dudas, ya sobre la entrega, ya entonces hablamos sobre las fechas, todos los que vienen más o menos encaminados, vamos, y bueno, si hay algún caso particular, pero que ya viene haciendo entregas, me refiero, no alguien que ahora se destapa, y no, alguien que viene haciendo entregas, veremos ese caso en particular. ¿Sí? Si le hacemos alguna otra entrega, porque nos parece que a lo mejor con una entrega más lo puede resolver, pero ya van a ser decisiones particulares y siempre sobre gente que haya estado haciendo las entregas a tiempo. ¿Sí? Así que se haya preocupado, básicamente, ¿no? Claro. Que haya estado en clase, que haya entrado al aula, porque nosotros revisamos siempre el aula y las clases, y hay gente que no ha entrado nunca al aula. Entonces, si hace consultas para realizar su trabajo, bueno, por otro lado, las clases que están grabadas, o los esquemas que quedan en el aula, o los PDF que Laura ha mandado para publicar, eso no lo han visto. Entonces, es parte del proceso. Entonces, yo sé si hay alguien que hace 15 días que no entra al aula y difícilmente vaya a poder resolver el trabajo, claro. Simplemente mandando pedidos de ayuda, ¿no? Claro. Algo tienen que hacer. Sí, Virginia, sí, en esto tienen que entender, porque de eso se trata el aprendizaje, que por suerte hemos aprendido sobre el aprendizaje, y el aprendizaje implica una actitud activa de parte de ustedes, de búsqueda, de volver y de revisar, y nosotros no podemos hacer lo que ustedes, la parte de ustedes, es así. Sí, Virginia, te habías levantado la mano. Sí, Virginia. Disculpe, yo por ahí no hablo mucho, pero le quería preguntar si habrá recibido mi trabajo. Ya sé que somos un montón, pero por ahí, porque yo le mandé a mi tutora y no
no he tenido todavía Ya, hoy ninguna. estuve todo el día corrigiendo trabajo, porque además ayer tuve parcial. Algunos de ustedes y otros. Seguramente sí, me parece que sí, pero no lo tengo acá, capaz que no lo miré todavía. Fui mirando en el orden, más o menos. Hubo con alguna tutora que no sé qué pasaba, que no funcionaba el correo finalmente. Pero, ¿vos qué mandaste? ¿Un esquema? El esquema sí, yo lo había corregido y todo, y bueno, me dijo la tutora que ella lo iba a enviar. Yo hice dos Sí, porque correcciones, pero bueno. porque las tutoras ahora ya tienen que corregir los borradores o tienen que mirar los borradores. No me gusta mucho la Sí, palabra por eso, corregir, porque a mí me gusta más como pensar en revisionar, en esto de hacer una devolución, no tan el corregir, porque el corregir parece que estuviera todo en manos nuestras, y eso no es así, porque corregir es como una cosa, yo te marco, sí, entonces pensar un poco más en esto de que en realidad depende más de ustedes, nosotros les podemos orientar, pero hay alguna parte que necesariamente tienen que hacer ustedes. sí, sí. Yo para mandar el borrador ya ahora, por ahí mañana o el viernes, ya para enviar el borrador. Virginia, hacemos lo que podemos. Seguramente si todavía no tenés el esquema, vos estás mandando el esquema. Yo lo mandé, sí, ya lo mandé. Pero no lo tenés aprobado todavía. Claro, porque no he recibido, la tutora, como usted me dice, ella me guió más o menos, y bueno, yo, para que no se me pasaran los tiempos, lo volví a rever, y en base a lo que usted ha ido hablando, yo lo fui corrigiendo, y entonces ya lo envié para poder hacer el borrador, más o menos. Sí, déjame mirar minutos, porque hoy recibí uno. Yo también envié en lo mío y todavía Margarita, y todavía no tengo devolución. Bueno, chicos, o sea, Margarita también estuvo como yo. Nosotros estuvimos una semana corrigiendo, seguramente, como yo, porque está cerrando, es la última semana de clases acá en la universidad, y estamos con exámenes, o sea que no está solamente lo de ustedes, porque a veces dicen, no me corrigió todavía, pero ¿cuándo lo mandaste? Lo mandaste ayer, resulta, y vos decís, yo me lo corrigió todavía. O sea, es así. O sea, Sí, demasiado uno entiende. ¿Eh? Sí, uno entiende porque yo tengo mi hijo en la universidad y ellos sé que están en exámenes y que hay mucho, por eso yo trato por ahí de prestar atención a las clases, de estar para yo no ser yo estaba tan... mirando, no, el que tengo no es justamente el tuyo, Virginia, me parece. ¿Vos decís que me lo mandó a mí? No, yo se lo mandé a mi varios. tutora y ella me dijo que se lo iba a enviar. Lo que pasa es que, bueno, como ya se van acortando los... mi tutora es Ana Gutiérrez. A ver. Sí, acá lo tengo, pero mira, 18:40 de hoy entró eso. Claro, ella lo habrá enviado, pero yo ya se lo había enviado temprano, es decir, yo vengo enviándole yo a ella. Y bueno, pero ella ella no sé también cuándo estuvo lo habrá afuera, enviado. ¿no? O sea, esto que nos pasa a nosotros, ella también está cursando, las chicas son alumnas también. O sea que... Bueno, pero es decir, yo eso lo entiendo, no es que le estoy haciendo un reclamo, sino que yo solamente, no es un reclamo, es algo que yo le digo, que listo, yo lo listo. envié, pero no tengo esa información De cualquier de qué manera, hora lo mandó ni nada. hoy todo lo que me ingresaron hasta este momento lo voy a devolver, sí, por supuesto. Bueno. Lo miro y yo te lo voy a... Bueno. Yo de igual manera, en base a lo que más o menos yo fui haciendo, voy a ir haciendo el borrador igual. Bien. Vi que había una tesis que era una tesis, para que te quedes tranquila, la tesis es una tesis por lo menos. Sí, ahora tengo 4 manos. Juan, ese era el que estaba. Juan. Buenas noches, ¿cómo anda Laura? ¿Cómo te va, Juan? Bien, bien, ¿sí? ¿Margarita se fue? No, Margarita no se fue. Se me había desaparecido. Margarita, buenas noches. ¿Cómo es el esquema que se lo había mandado? No lo había corregido, conflicto del 13. Para la tutora estaba bien. Y, o sea, ya para mandarle lo que es ¿cómo es el borrador? Bueno, sigue adelante con el borrador y vamos a verlo al borrador entonces. Listo. Bueno. Sí, recibirás alguna observación. Un borrador. Sí, no, por eso. Lo que pasa es que me faltaba el apto para mandar o sea, el borrador me lo corrigió ella y me dijo que ustedes nos iban a dar, cuando iba a hacer la entrega.
si hoy ya ustedes afirmaron la entrega, ya lo estarían mandando hoy. ¿No? ¿Listo? De todos Vale. modos, chicos, yo hasta mañana a la noche no puedo ver ningún trabajo. No, Desde no, ya, es cosa de- desde ya les voy, no, por las dudas, les voy anticipando. No, ya les digo, los No, no, borradores es co- usen el tiempo que tienen porque yo también me pasa lo mismo. Creo que hasta el Ay. viernes no puedo agarrar, si mañana también tengo Ahí. clases. No, no, Así ahí. que bueno, lo que es borrador, quiero decir, voy a terminar con los esquemas que tengo acá, que son los que han andado circulando. Por eso es Y No, importante está bien. Era importante que a partir de las devoluciones, las observaciones que tenían en sus trabajos, pudieran empezar a hacerse un poquito autónomos. Bueno, lo leo, me doy cuenta de en qué cuestión tengo que mejorar mi escrito, cómo aplico lo que dice la devolución, la vuelvo a leer, y si no, voy a las fuentes que tenemos nosotros, las clases grabadas, los PDF, los ejemplos, el ejemplo del bullying, del escrito del bullying, es un excelente ejemplo, es decir, es un manejo que tienen que hacer ustedes de esta información, porque si no está subida ahí, para nada. Bueno, listo, gracias. Que tengamos noche. bueno, Bien. Elisa, Hola, buenas noches. ¿cómo te va? Bien. Señora, bueno, primero quería pedirle disculpas a Brenda, porque dije, es mi tutora, y dije que no me había podido comunicar, porque le mandé un correo y no le mandé ningún trabajo, solo le mandé haciéndoles preguntas, y el esquema lo mandé a un lugar que dice producciones. Pensé que era ahí que había que mandarlo. Ahora se lo vuelvo a reenviar a ella, y bueno, y después voy a hacer el borrador de la tesis. Bueno, Y bueno, en estas 2 clases anteriores no pude estar por razones personales, pero sí he estado estudiando mucho. Me cuesta bastante la tecnología, así que requiero de ayuda de mi hija, pero, y bueno, y ella trabaja también, así que mucho no me ha podido ayudar. La pregunta es, ¿todavía tengo posibilidades de seguir? Ustedes siempre tienen posibilidades de seguir, pero como yo te dije y lo dije hoy, y lo vuelvo a reiterar, nosotros, en este poco tiempo que tenemos para devolver los borradores, vamos a priorizar las personas que entregaron, porque no sería el caso que vos me estás diciendo, no es que vos te complicó y entonces hiciste más de una entrega y a lo mejor al día de hoy llegaste, como a lo mejor Sabrina, que recién le acabo de devolver su esquema y le dije, bueno, ahora avanza. Si antes no mandaste, quiero decir, yo entiendo que vos tenés tus razones, pero las recontra te entiendo, pero yo tengo que ser justa, y para mí ser justa es esto. Primero vamos a hacer la devolución de los borradores. Si tenemos tiempo, ahí vamos a ir mechando, digamos, lo que llegue nuevo como esquema. No creo que tengamos tiempo de un borrador tuyo, claro, algo que vos seas una luz, así que vos te sentás un rato y escribís. O sea, Sí, entiendo. a lo mejor vas a tener que pasar de tu esquema a una entrega o a una entrega casi definitiva. Bueno, veremos también cuánto de entregan, porque, a ver, yo hoy veo 30 personas, entonces digo, bueno, a lo mejor estoy pensando va a venir una avalancha y resulta que un montón que deciden no entregar, no sé. Así que bueno, eso, lo que sí les quería decir, porque me asombró que hubieran algunas personas, algunas tutoras tenían menos de la mitad de los trabajos que teóricamente debían tener. Sí, es que ustedes no piensen que van a aprobar sin este taller. No importa si les hayan puesto un 10 en el otro, ¿no? Porque no es así. Bueno, señora, muchas gracias. Nada. Mirta, ¿querías hacer una consulta? Hola, sí. No Sí, soy de hablar mucho tampoco, pero tengo dudas. Y bueno, ahora estoy escuchando, he agarrado todas ¿cómo se llama? Las conversaciones, las clases que hemos hecho, y entonces de ahí estoy sacando. Lo que pasa es que antes teníamos un grupo y es medio como que ahora el grupo está disuelto y entonces me quedé como que sola. Entonces tengo que empezar a hacer todo sola. Y mi consulta era saber si ya tenía tenía los trabajos presentados, si me falta alguno. Por ejemplo, yo ya mandé la tesis, el borrador de la tesis primero, y ahora le mandé a mi tutora
el borrador, y ella ya me hizo una devolución, entonces me dijo que ya para la semana que viene yo se lo tenía que mandar a Laura. Entonces, yo lo que quería saber era a dónde se lo mando, a mail, o cómo es. Porque ya no recibe más mi tutora, se ha portado genial. Bueno, tu pero no tutora recibe sí más. te va a recibir y me lo va a enviar, pero ¿qué es lo que vos me estás enviando? Porque si es el borrador, sí te lo va a recibir, claro. No, el borrador del esquema, el del trabajo final, A el ver, borrador. Mirta, vamos a hablar con propiedad porque si no nos entendemos. Mira, el esquema es una cosa y el borrador es otro, porque un esquema significa que yo pongo solamente una pequeña idea acerca de lo que es mi tesis y además una idea de los argumentos que voy a usar para defender eso que yo escribí en la tesis. Eso es un esquema, algo como mínimo, pero que me ordena, ¿sí? Que yo sé que necesito, sí o sí, para que ese texto sea argumentativo, tiene que tener una tesis, tiene que tener argumentos que la defiendan, yo tengo que tener ese esquemita. Después yo lo voy a completar, voy a poner información, que a lo mejor él necesite para explicar lo que estoy diciendo, etcétera, ¿no? O sea, vamos a completarlo, vamos a poner una pequeña introducción, vamos a poner un cierre, pero ese esquema no es lo mismo que un borrador. Un borrador ya es, como decir, es un primer intento de escritura definitiva. ¿Por qué es un primer intento? Que no significa que yo lo escribí y no lo miré, ¿eh? Ustedes revisen el borrador, a ver si se entiende, dénselo a otra persona a escribir, porque no van a tener muchas devoluciones, mientras mejor esté concretado el trabajo ahí, más fácil les va a ser hacer una corrección si necesitan, obviamente. Generalmente se necesita. ¿Sí? Bien. Mirta, vos ayer me mandaste, ayer yo te hice una devolución a vos también, ¿no? A pesar de que tenés tu tutora, pero vos me habías mandado también el trabajo a mí, te hice devolución y te dije que el trabajo, bueno, claro, tenés que, claro. En realidad, ¿sabes qué? El trabajo es individual acá. En este taller, la producción tiene que ser individual. Entonces, bueno, si tu grupo se disgregó, este trabajo lo tenés que hacer vos solo. Lo tenés que hacer solo. Perdón. Sí, a ese trabajo que yo le envié a usted y a Lucía, se lo envié a las dos. Y a ese lo hice individual. Al que envié hoy también lo hice individual. Así es que, por eso Lucía me dijo que, ella me hizo la devolución y me dijo que para la semana que viene yo se lo tenía que enviar a Laura. Para la semana que viene. O sea, pero me dijo que era parte del trabajo final. O así, si no me equivoco. Perdón, Margarita, no pude escuchar porque le tenía que mandar unas notas ahí. No, mira, Mirta, vos le mandaste a tu tutora, esto tiene que estar organizado, chicas. Si la tutora les dijo que el trabajo está bien, ha hecho las observaciones, ustedes las han meditado, porque yo ayer te mandé las observaciones, Mirta, y a la media hora vos me estabas preguntando, no sé, te borraste alguna palabra, le pusiste un punto diferente, si estaba bien. Eso no es reflexionar sobre las observaciones y hacer un trabajo concienzudo. Es decir, yo te pedí expresamente que lo leyeras, lo volvieras a leer, hicieras digamos, las modificaciones que te pedían las observaciones, que lo leyeras y te dieras cuenta de por qué razón tenías que cambiar algunas cosas. Bueno, eso ya está. Entonces, ahora, después van a mandárselo a otra tutora a ver para que piense, para que vea el trabajo, es una sola vez que se corrige, chicas, por eso se ha establecido este régimen de tutorías, no para que le manden a una, otra, y a ver si alguien les dice que está bien. Hay modificaciones que hacer, si las modificaciones ya las hiciste, de acuerdo a las observaciones que yo te hice, bueno, entonces tenés que empezar con el trabajo, con el texto interpretativo, con el borrador. Bueno, ese es el que hice hoy, ya lo envié. Ah, bueno, entonces espera un poquito. Espera claro, un poquito para que... ya lo envié y yo ya lo envié y me hizo la corrección mi tutora y me dijo que lo envíe para la semana que viene, ya con algunas cosas que yo tengo que agregarle. Bueno, la semana que viene ya es la entrega que se va a hacer por la plataforma y es la final. Eso es lo que te ha dicho tu tutora. Es decir, que ya con las observaciones que vos tenés,
vos revises eso y hagas en el trabajo final. Eso te está diciendo. O sea que ahí ya ponele toda la ficha, volver a repasar, agregarle todo esto que falta, o sea, esto que dijimos hoy, la carátula, etcétera, etcétera. La referencia o alguna referencia a algo que hayas leído o usado para eso, ¿sí? Sí. Esto es lo que me estaría faltando, y la otra es la carátula. Yo me llevo muy mal con la tecnología, entonces quería a ver si por allí una ayudita con la carátula, o sea, como una idea más o menos. Les dijimos que les mandamos un modelo. ¿Mm? Nos va a mandar. Porque Perfecto. esto lo vas a tener que entregar la semana que viene, o sea que tenés tiempo, o sea que danos un respiro y te mandamos un modelo, les vamos a subir esa ¿cómo se llama? De tareas, no me sale hoy. Hoy estoy en el espacio de tareas, ven que es como una especie de carpetita lugar ahí donde ustedes van a entregar, y sí, obviamente que para esas cuestiones de la tecnología te va a ayudar, la tecnología no es que no te va a ayudar, pero bueno, yo lo que digo es que yo no quiero que les manden más cosas para corregir ni sábado ni domingo, porque vamos a estar con este tema de las correcciones, y si no piden tampoco. Claro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, respeto a mi tutora dijo que ya no recibía más No, es que no es tu tutora nomás, ya es una decisión para todas las tutoras. Sí, perfecto. Bueno, mientras tanto vos podés ir trabajando, no te apures por la carátula, claro. Lo más importante es que vos comiences a desarrollar la escritura. Después, cuando ya esté eso, después de una devolución, y que vos te tomes tu fin de semana tranquila, claro. Vos tomate el fin de semana para escribir. Vos tomate el fin de semana para escribir. Sí. Y después la semana que viene coordinás, a lo mejor si hay algo tecnológico vos nos puedas resolver, claro. Coordinás con tu tutora a ver, para que te ayude a subirlo, para que te ayude a terminar la carátula, para que te ayude a lo que quieras. Pero primero vos dedicate a escribir, a que alguien lo lea, a ver si se entiende, ¿sí? Eso es lo más difícil, es escribir y reescribir. Mientras más veces lo miren y lo reescriban, mejor va a estar ese trabajo, no hay ninguna duda. Claro. Sí, yo hago eso, pero por ahí se me pasa y yo digo, se me pasan algunas letras, algunas cosas, y digo, ay, no, bueno, así que está bien, perfecto. Esperaré entonces. Gracias. No, de nada. Bueno, chicas, son las 10:20. Sí. Es algo que es algo urgente, no estaríamos... te quedaste con la manita levantada, Mirta. Es súper tarde para todos. Sí, ya la saqué. Y yo todavía tengo que devolver trabajos hoy. Bueno, nos despedimos entonces. Perfecto. Bueno, chao, hasta mañana para todos. Hasta luego, Marcela. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Margarita, Laura. Hasta luego. Chao, buenas chicas, noches. hasta luego. ¿Vos me esperás un minutito, Margarita? Chao, sí, claro que sí. Te quiero preguntar por qué. Sí. Ay, voy a parar en... O ya no.